bienvenidos los que han venido de Valladolid, además muy relacionados con el tema que nos va a ocupar dentro de unos segundos. Como todos sabéis, la conferencia de hoy, la charla que vamos a escuchar, la voz de uno de los creativos más importantes del momento y considerado como uno de los mejores del siglo XX, era necesaria en el 50 aniversario. Un acontecimiento que a lo largo de ese año pues, ha logrado que personalidades de fuera del Bierzo formaran parte del calendario, de la agenda del 50 aniversario y siempre coincidiendo con algunas, no siempre, coincidiendo con muchos de los mensajes y de las apuestas que Prada llevaba a cabo. En la naturaleza, un biólogo como Adolfo de Vives dio su opinión y nos habló de la importancia del respeto a la naturaleza. En el mundo del vino, otro sector en el que Prada ha destacado, pues ni más ni menos que la más alta personalidad y representación del sector vitivinícola mundial, como fue Pau Roca, que es el director, presidente de la OIV, de la Oficina Internacional de la Viña y el Vino. La arquitectura, que es una constante defensa permanente por parte de Prada, pues tuvo el eco de los arquitectos que conocían muy bien la importancia de la arquitectura popular y tuvimos la oportunidad de disfrutar. En esta ocasión es Toni Segarra, muchos de los que estáis aquí, y que no esté vinculado al mundo de la empresa, al marketing, a la creatividad y a la publicidad, no le conoces, uno de nuestros referentes. Cuando se propuso la posibilidad de que Toni Segarra, todos teníamos un poco de miedo por la agenda, por si podía venir o no, pero tuvimos la suerte que aceptó. Y aceptó a Puerta Gallola, vino al Bierzo, vino a Prada, llegó ayer, y lo que queríamos escuchar de él es cómo ve a alguien que está considerado como uno de los más grandes dentro del mundo de la publicidad. Queríamos escuchar la voz de alguien que es un filólogo, que quería ser escritor y que al final entró en el mundo de la publicidad. Tenemos la suerte de preguntarle a alguien a qué huelen las nubes y cómo es la República Independiente de mi casa y cuántos lemas que han aparecido en las campañas, las grandes campañas que han sonado muchísimo en los últimos años y muchos empresarios y muchas instituciones las quisieran para ellos. La opinión de Toni es crucial y la intención de esta conferencia y de Prada es precisamente escuchar una voz de fuera que nos hable de la creatividad, de la comunicación, de la publicidad, y hay muchos frentes que, Toni prefiere que sea algo participativo y que muchos de los que estéis aquí, que no dudo que vais a preguntar por vuestra condición de futuros publicistas o periodistas y comunicadores, que sea un poco más compartida, más que una charla muy directa. Y nada más, hay un montón de temas que vamos a ir sorteando. Y lo primero, pues nada, primero presentaros a Toni, que tengo a mi izquierda. Toni os saludará y empezará el bombardeo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por pensar que puedo aportar alguna cosa. Este formato del que estábamos hablando, este formato más de charla y de preguntas, es un formato muy egoísta por mi parte, porque así es como aprendo, digamos. O sea, de las preguntas con las preguntas uno se ve obligado a pensar y por tanto a tratar de razonar lo que tiene que decir. Si yo vengo aquí y suelto mi rollo, pues al final siempre suelto el mismo y acabo aburriéndoos a vosotros y aburriéndome a mí, que es casi más grave. Así que os agradeceré mucho que preguntéis lo que queráis. Incluso en algún momento hasta os puedo preguntar yo, porque es posible que me surjan dudas por el camino. Y bueno, sí, es verdad que siempre se me presenta como un creativo, porque los publicitarios hemos tenido, digamos, esa arrogancia de autoproclamarnos creativos, hasta el punto que la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, define al creativo como el que trabaja, entre una de las definiciones, como el que trabaja en una agencia de publicidad. Yo me prefiero presentar como un vendedor, yo ayudo a vender, si no vendo me echan, y lo que trato es exactamente de colocar marcas y productos en el mercado y de que la gente los prefiera y los elija, ¿no? Y a eso me dedico, eso me gusta, eso me apasiona de alguna manera. Y para empezar un poco, decir que ayer tuve la primera inmersión, digamos, en el mundo Prada, y en el mundo Prada a tope, y estoy bastante asombrado, la verdad. Bueno, no tengo una radiografía, pero hombre, después de 30 años de estar en el
candelabro, en el candelero de la publicidad, has conocido los cambios que ha habido, desde los anuncios que tenían tanta fuerza, desde la época de la televisión a las plataformas actuales, que ha cambiado todo. Cuéntanos una... A ver, es bastante sencillo y al mismo tiempo es bastante radical y absoluto el cambio. Es decir, lo que ha ocurrido es que se nos han fragmentado las audiencias. Nosotros veníamos de un mundo relativamente fácil, relativamente sencillo, en el que las audiencias, es decir, la gente, nosotros, estábamos convocados alrededor de 4 o 5 hogueras, ¿no? Es decir, nos íbamos todos ahí a ver pues, la tele, algunos periódicos, algunas radios, es decir, unos medios más que llamamos medios masivos, ¿no? Y era relativamente sencillo alcanzar a la audiencia. Luego lo que era complicado, y en el trabajo en el que uno tenía que especializarse, en encontrar el mensaje adecuado para llegar a esa gente, ¿no? Pero sabíamos que les alcanzábamos, sabíamos que la gente nos iba a ver, y nos iba a escuchar y nos iba a leer. Eso ha cambiado radicalmente y está cambiando radicalmente mientras hablamos, ¿no? Aparecen nuevas redes sociales, aparecen nuevos canales, aparecen nuevos, incluso universos, ¿no? Ahora estamos hablando todos del multiverso, yo qué sé, de la realidad aumentada, digamos, lugares que ya son difíciles incluso de entender o de imaginar. Entonces lo que ha ocurrido es eso, la audiencia que estaba convocada en un lugar concreto ya no está. Por tanto hay que buscarla, por tanto hay que convocarla, por tanto hay que atraerla, por tanto hay que conocerla, hay que, digamos, gestionarla de alguna manera. Y eso es lo que nos permite la nueva tecnología. O sea, la misma tecnología que nos ha destrozado el invento en el que más o menos trabajábamos todos con tranquilidad, nos ofrece hoy la oportunidad de convertirnos todos nosotros y cualquier marca y cualquier producto en este momento en un canal de comunicación que se explica. Y eso yo creo que es una oportunidad extraordinaria, francamente. Sobre todo para territorios como este, que no están en las grandes vías de comunicación del mundo, digamos, ¿no? ¿La publicidad es poesía o mentirijilla piadosa? Obviamente es mentirijilla piadosa como lo que todos nosotros hacemos. O sea, cuando me preguntan, ¿la publicidad es manipulación? Efectivamente, como hemos hecho siempre. O sea, ¿qué es un álbum de fotos familiar? Es manipulación, ¿no? Es decir, ahí no están los momentos malos de la familia, las fotos malas, el momento en que uno está feo, no. Ahí está la parte buena de una familia a lo largo de su vida. Bueno, pues, ¿qué es un perfil de Instagram personal? ¿Qué es un perfil de Facebook? Postureo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hace la comunicación, efectivamente. Destacar lo bueno y tratar de, no sé si ignorar o por lo menos ocultar un poco lo malo. Lo mismo que hacemos nosotros cuando nos vendemos un coche, cuando vendemos un piso, ¿no? No explicamos que hay goteras en el baño o que el vecino ronca y por la noche no hay manera de dormir, ¿no? De alguna manera se nos olvida, no sabemos muy bien por qué, pero esas cosas siempre se nos olvidan. Bueno, pues las marcas hacen un poco lo mismo. Y la primera pregunta era si era poesía. A ver, cuando lo que hacíamos era una comunicación de 30 segundos, de 40 segundos, de 20 segundos, a un público muy masivo que no estaba en absoluto interesado en lo que teníamos que decir, lo poético, que tiene que ver con trasladar de un modo directamente emocional alguna sensación rápida y directa a no tanto a un cerebro como al corazón o al espíritu de otra persona, pues sí, yo creo que era el método más eficaz para trasladar algo, ¿no? 30 segundos no dan para explicar nada, dan para trasladar una personalidad, un cierto pálpito, un cierto algo, ¿no? Que no sé muy bien definir. Y en ese mundo anterior, efectivamente, lo poético era, yo creo que el gran mecanismo para comunicar. Hoy, bueno, sigue siendo útil, pero también hay necesidades de explicación que tienen que ver más con la retórica clásica, ¿no? Yo creo que una de las preguntas a mí sí que se me ocurre, ¿no? Y además como periodista, pues siempre me he preguntado cómo Quonian se trazan estas grandes campañas que nos sorprenden a todos. La última de ¿por qué tú del Banco Santander nos ha quedado alucinado, ¿no? Lo de ¿te gusta conducir? O bienvenido a la República Independiente de tu casa. Todas estas campañas pues, son muy caras y tienen un desarrollo tremendo. No duermes durante un mes o dos. No, hombre, yo soy la punta de lanza de equipos muy numerosos. Por tanto, yo siempre trato de hablar en plural y siempre trato de explicar que al final la publicidad es un trabajo absolutamente de equipo y de equipos, ya te digo, grandes, en los que el primer implicado del equipo y el responsable máximo del equipo es el cliente. Es decir, hay un encargo, hay un nivel de exigencia,
hay un problema que te plantea, o una oportunidad que te plantea un cliente, hay unos límites que ese mismo problema introduce en la necesidad de comunicar. Yo siempre digo que la inspiración procede sobre todo de esos límites que te crea el encargo. Yo no sé si sabría trabajar en la libertad absoluta como un artista, ¿no? Yo creo que no, vamos, seguro que no. Por lo tanto, estamos hablando de compañías que en aquel momento eran grandes, ¿no? Y que siguen siendo grandes. Como cualquier compañía de comunicación que digamos que hace trabajo a ese nivel, ¿no? Llega un momento que tienes que decidir a qué vuelven las nubes. Ese es el final. Sí. Te la puedes jugar. Puede sí. que impacte o que no impacte. Sí, de hecho nos la jugamos muchas veces y fallamos muchas veces y entonces se vuelve a empezar. Sí, claro. No. O sea, se recuerda en nuestro trabajo el que ha ido bien. Hemos hecho muchas cosas que no han ido bien y nos han echado. Sí, a veces funciona, a veces no funciona. Y es una de las gracias de este oficio, es que sigue siendo muy difícil de medir. Sigue teniendo que ver poco con la ciencia y mucho con la poesía, ¿no? Y por tanto, sigue habiendo un misterio en torno a si un mensaje va a funcionar o no, va a calar o no, va a ser efectivo o no. Y eso lo sigue haciendo, digamos, apasionante, ¿no? En ese sentido. Cuando llegaron las redes sociales, las nuevas plataformas, y cada uno podía hacer su propia publicidad y ganarse 2 millones de aplausos en muy poco tiempo, ¿temblasteis los publicistas? Bueno, los publicistas yo creo que todavía no nos queremos dar cuenta de que nuestro castillo está en llamas y que hay que huir y comprarse un chalet en un sitio un poco más tranquilo. Todavía vivimos un poco en la queja de ese mundo maravilloso del que nos están echando, ¿no? No es tanto temblar como tratar de entender. A mí me fascina todo lo que está pasando. Me parece que me da la oportunidad a mis 60 años de ser un aprendiz, ¿no? De seguir intentando entender qué está ocurriendo cuando veníamos de un mundo que más o menos teníamos controlado, ¿no? Por lo tanto, a mí particularmente no me da miedo, sino que más bien me inquieta, me genera curiosidad y trato de entender qué tipo de lenguaje, qué tipo de mecanismos, qué tipo de tácticas o estrategias hay que utilizar en los nuevos canales, ¿no? Sí me inquieta un poco la rapidez con la que tienden las marcas a lanzarse al vacío de nuevos canales, ¿no? Yo creo que no hace falta probarlos todos a la vez porque si no, al final moriremos, ¿no? Y de hecho, las marcas, en la medida en que van utilizando canales distintos, se van dispersando porque es difícil que cada canal cuente la misma marca al final de un modo muy claro, ¿no? Pero no, yo creo que lo que generan es curiosidad sobre todo, ¿no? Hay algunos bodegueros, entre ellos el presidente de la denominación de origen Bierzo, en la sala. La publicidad en el mundo del vino. El mundo del vino es un sector emergente que ha irrumpido en los medios de comunicación, en la publicidad, en las redes sociales. ¿Cómo es el sector del mundo del vino? ¿Hay alguna campaña que te guste más que otra? ¿Hay algún matiz que te gustaría? Muy complicado, muy complicado. Yo diría que no hay ninguna categoría de mercado con tantas marcas, yo diría. Primero eso. Segundo, creo que la evolución del consumidor ha sido claramente a peor. Es decir, hoy vas a un restaurante, te ofrecen ¿qué quiere usted beber? ¿Quiere beber vino? Sí, tráeme algo que no haya probado. Sorpréndeme. Por lo tanto, digamos, hemos perdido, o sea, estamos compitiendo con miles de marcas en un mercado en el que el público lo que pide es la nueva. Por lo tanto, me imagino que es complicadísimo vender vino. Siempre hemos hablado de estas cosas, y cuando hemos hablado de estas cosas siempre hemos dicho, parece que es cada vez más razonablemente sencillo hacer buen vino por la tecnología y por los avances en conocimiento, pero cada vez más difícil llevarlo a la mesa de la gente, a las casas de la gente, ¿no? Es un mercado para mí muy complicado. No hay grandes campañas tampoco, porque supongo que no hay tampoco grandes presupuestos. Imagino está todo muy atomizado, sí que debe haber alguna marca potente. Y creo que tiene que ver sobre todo con la capacidad de distribución, la capacidad de encontrar nichos de mercado interesantes, la capacidad de llegar, la capacidad de alcanzar al público. Las marcas que yo reconozco son marcas que se crearon en otro momento, probablemente en el momento en que se podían crear marcas, en el momento en que no había tanta competencia, en el momento en que había medios que lo permitían, y no sé si hoy hay alguna marca nueva que haya aparecido en el mercado, que sea, digamos, reconocible universalmente, ¿eh? Seguramente tienen éxito y tienen sus nichos, pero es complicado, es muy complicado, muy complicado. No sé si hay un mercado tan complicado. Que el anuncio de la noche vieja, de la noche de fin de año de Freixenet, de la burbuja, que irrumpía, que protagonizaban las personalidades del mundo, de la cultura, del cine, eso se acabó, es una era que ya pasó.
Claro, es la era de los anuncios de televisión. Es verdad que el mundo del cava es un poco más simple, respondía, digamos, a una etapa del tiempo, es un producto muy estacional, con relativamente pocas marcas, o por lo menos pocas marcas en la distribución masiva, y yo creo que se podía permitir, que ganaba mucho dinero, se podía permitir el lujo, como hizo Freixenet, y hizo muy bien, de apropiarse incluso de un concepto que Freixenet se apropió de la fiesta, ¿no? Por definición, de la burbuja entendida como lo que entendemos cuando abrimos una botella de cava o de champán, que es, aquí va a ocurrir algo, ¿no? Pues, y es curioso el debate, digamos, o la lucha contra su gran competidor, que era Codorniu, que en cambio eligió el otro camino posible, ¿no? Que es el de la tierra, el del terruño, el de la tradición, el de somos de aquí, ¿no? Pero prácticamente no hay más territorios en el mundo del espumoso. En el mundo del vino tampoco, yo creo. En el mundo del vino prácticamente solo hay uno, que es el del terruño, ¿no? En el mundo del cava se abre ese escenario de la fiesta. Y bueno, sí, digamos, esa campaña es claramente la hija de un momento del que estábamos hablando antes, de los medios que todo el mundo veíamos, ¿no? Entonces era relativamente sencillo, poniendo dinero y poniendo notoriedad, como en este caso, y con una buena estrategia, una estrategia que duró muchísimos años y con mucha, digamos, consistencia, construir una marca como la que se construyó, que hoy se ha destruido. Ha costado muy poco destruirla, digamos. Vamos a entrar en el proceso creativo, en la comunicación, en el marketing y en más aspectos. Pero yo, antes de, pues si se me va, la marca España ha pasado por tu mesa en una ocasión. ¿Crees que es defendible? ¿Se está haciendo bien? Yo no creo que haya marca España. Yo no creo que España sea una marca. Es que, en torno al concepto de marca, ayer lo hablábamos, ¿no? Durante la noche, marcas hay pocas, ¿eh? O sea, a ver, es difícil definir lo que es una marca. Creo que hay un libro de Risto Mejide, que es Amiguete, que llega a dar hasta 30 o 40, no me acuerdo cuál es el título, uno de esos manuales que él hace de vez en cuando de publicidad, llega a dar hasta 30 o 40 definiciones de lo que quiere decir marca. Para mí, que intento simplificar lo máximo posible, marca significa dos cosas. Significa, en primer lugar, diferenciación, o sea, si no te diferencias no existes y por tanto quiere decir existir. Lo primero que tiene que hacer una marca es aquí estoy y que te vean y que te reconozcan, pero eso no es suficiente para ser una marca. Lo siguiente es que esa diferenciación te aporte valor, es decir, te haga ser elegido y en el mejor de los casos te haga cobrar más por lo mismo que otro que está vendiendo lo mismo que tú y que sin embargo no ha sido capaz de crear ese intangible que no sabemos muy bien definir qué es, pero que hace que te caiga mejor, sientas que es mejor, sientas que tiene, pues eso, más valor, más calidad, más lo que sea, más simpatía. Entonces, diferencia y valor, eso es lo que constituye una marca. Por ejemplo, todo el mundo hablaría, grandes marcas españolas, Zara. Bueno, yo creo que Zara no tiene ninguna intención de ser una marca. No ha tenido nunca, no tiene ninguna intención ni siquiera de ser moda. Ellos, cuando hablas con la gente de Inditex, te dicen, no, yo quiero ser un servicio. Yo soy una compañía de logística que lo que hace es poner en la tienda a la que va la gente lo que la gente quiere. Y si no lo tengo, si me preguntan y no lo tengo, en 2 semanas lo tengo que tener. O sea, si entra alguien buscando una camisa de cuadros y yo no la tengo que ser capaz de tener esa camisa que me han pedido. Eso no es moda, ni nada, al contrario, les aterroriza ser moda, porque la moda pasa. Entonces, Zara no es una marca. De hecho, ¿cuántas camisetas que pongan Zara habéis visto? Una marca es cuando tú te sientes orgulloso de comprarla y por tanto se lo explicas a la gente. Hay muchas marcas. Este señor hacía camisetas desde que empezó a... Bueno, pues yo siempre digo, una buena marca y una buena campaña es aquella que aguanta una camiseta. Es decir, ¿te pondrías esta camiseta de esta marca? Sí, eso es una buena marca. No hay tantas. Entonces, y ya cuando hablamos de España, España es una complejidad. España es un país, somos todos nosotros, es una cosa enorme y paradójica. Para empezar una marca que sea paradójica es complicado. Entonces, yo creo que España es eso, es un montón de cosas. Y entonces, España, digamos, está constituida por determinados productos y determinadas cosas que van construyendo algún elemento claro. Hay países, es verdad que hay países que se han hecho relevantes por alguna cosa. Brasil, tiene como un aroma de samba, de fútbol y de cierto algo que es distinguible. Italia, ¿no? Italia, que son los maestros de coger producto español y convertirlo en italiano, por ejemplo, y darle valor como producto italiano, pues también son grandes constructores de marcas que han ido construyendo una marca un poco de país. Pero yo creo que hablar de marca España no facilita las cosas, las complica. Habría que hablar de vino español, de gastronomía española, ¿no? Y entonces ahí intentaríamos
por lo menos aclararnos. A mí me resultaría un trabajo más sencillo y más fácil llegar a gente, ¿no? Fernando Urzún, Galicia Calidade, hay autonomía. Bueno, otra cosa es que haya eslogan. Nosotros, no sé quién se inventó el Spain is different, pero durante muchos años fuimos eso, ¿no? Ya me dirás qué quiere decir, pero bueno, sí, eso durante mucho tiempo nos identificó, lo mismo que nos han identificado los toros o el flamenco. No sé si eso contribuye o no contribuye a que el país sea mejor o más diferente, pero yo creo que lo que ha convertido España en lo que es, pues es un país a que la gente viene a divertirse, a ponerse moreno, a vivir bien. Seguramente esa es nuestra ventaja y nuestra desventaja, ¿no? Pero... Supongo que en algún momento ha pasado por encima de tu mesa, por ejemplo, en Castilla y León hay un eslogan que lleva un montón de años, que creo que se llama Castilla y León es vida. ¿Lo has oído alguna vez? No, bueno, pues, está bien, no sé. No sé qué dice exactamente, ¿no? O sea, ¿qué no es vida? O sea, si una marca es diferencial y dar valor, no sé si eso contribuye mucho. Hombre, si te pones pesado y lo dices muchas veces, al final te reconocerán un poco por eso, pero no sé si eso de verdad construye eso, diferencia y valor, que es al final lo que hay que construir, ¿no? Vamos al proceso creativo. Estamos en Bierzo esta mañana, ayer tuviste la oportunidad de subirte a una de las esquinas de esta olla y ver un paisaje de verdor, el Camino de Santiago, industria alimentaria, transformación, bodegas, viñedos, masas forestales, en una encrucijada, de toda la geografía, en la zona fronteriza. Todo esto puede formar parte de un proceso creativo. Si te pusieran a trabajar sobre cómo vender Bierzo, que esto es una comarca, esta región tiene 9 provincias y una comarca que es el Bierzo, y tiene unas peculiaridades muy propias. Todo esto puede entrar hoy en ese proceso creativo. Te proponen, te encargan campañas de territorios, no. ¿Alguna vez? No, Para que me digas que es muy bonito lo que has visto. ¿Eh? Espero que me digas que es muy bonito lo que has visto. Muy bonito lo que he visto. Es verdad, muy bonito. Es muy bonito. Lo he visto poco, lo he visto de lejos. Lo he visto poco y lo he visto de lejos. Me lo he bebido bastantes veces, eso es cierto. Y está muy rico. Y alguna vez me lo he comido también, pero he pasado poco por aquí. Nuestro trabajo consiste en sintetizar de alguna manera complejidades, ¿no? Es decir, en encontrarle a un entorno complejo, a una gran empresa, a un territorio, a un producto complejo, que visto desde cerca, o sea, ¿por qué nos llama? O sea, ¿por qué un cliente llama a un tío de fuera para que cuente lo que él sabe mucho mejor que... Porque digamos, el acercarse tanto al producto hace que el producto se convierta en una cosa multiforme, complejísima, donde es difícil extraer aquello que de verdad tiene valor y aquello que no lo tiene. Tú quieres demasiado tu producto, lo conoces demasiado, como a tus hijos, para saber cuál es el valor que de verdad tiene. Entonces luego vas a un psicólogo y te dice, no, este chaval para lo que vale no vale para nada, o vale para el fútbol, o que se quede en casa tranquilo, que no sé qué. Pues a nosotros hacemos ese trabajo, y ese trabajo efectivamente consiste en, nos cuentan más o menos lo que una marca, una empresa, un banco, un territorio es, y en función de lo que nosotros sabemos, de nuestra capacidad para comunicar con la gente y explicarles cosas, decimos, mira, yo creo que en estos momentos lo que habría que decir es más o menos esto. Luego eso se testa, se analiza en la medida de lo posible, es complicado, pero más o menos se investiga que esté bien dirigido y se trata de explicar con un tono, con un lenguaje y con unos mecanismos que conecten con la gente. Pero sí, básicamente lo que nos toca hacer, el proceso creativo en nuestro caso es un proceso de destilación. Es decir, dame una complejidad dada y yo trataré de reducírtela a una fórmula, que puede ser una fórmula poético, matemática, como quieras, que la resuma. ¿Eso qué quiere decir por encima de todo? Que vas a tener que renunciar a casi todo lo que quieres decir. Eso es lo que más le cuesta a los clientes siempre. Es decir, porque cuando dices, no, tú eres esto, de pronto alguien que está cerca y que ama lo que hace, de pronto dice, no, también soy esto y esto y esto y esto, ya. Es verdad, pero eso no te va a servir, creo yo que no te va a servir para comunicar, para sobresalir, para crear esa diferencia y ese valor que hay que construir. Y en esa pelea andamos. A veces acertamos, a veces no, a veces probamos con una cosa y no funciona y probamos con otra y sí. Es un trabajo donde equivocarse tiene un gran valor, sobre todo aprender de equivocarse, como en todo en la vida, ¿eh? Ya ves, esto que acabo de decir es un gran tópico del libro de autoayuda, pero es así. Es decir, de hecho, a menudo lo que nos ha pasado es lo contrario, es decir, que hemos tenido un éxito rutilante a la primera de cambio y no hemos sabido por qué y no hemos sido capaces de continuarlo, porque no hemos sabido por qué habíamos acertado.
Si fracasamos en el primer intento de dar una imagen de nuestro producto, de nuestra empresa, ¿qué hay que hacer? A ver, aquí yo creo que habría que distinguir de fracasar, que es una palabra muy grande y que si fracasas, pues es un desastre, seguramente es que nada ha valido, y otra es equivocarse, que es lo que ocurre normalmente. Es decir, hemos acertado en esto y esto, y nos hemos equivocado en esto y esto, entonces vamos a corregir esto. Y es un poco como, al final, lo del rumbo es muy claro, la metáfora, ¿no? Es como un poco navegar, ¿no? Pues tengo que llegar allí, y a lo mejor para llegar allí, en un momento determinado, lo mejor es alejarse un poquito para acá, porque yo qué sé, porque vienen vientos de este lado y no me conviene. Entonces, lo que sí hay que tener claro es que vas hacia allá. Y eso es una apuesta. Yo tenía un cliente hace muchos años, el de A que vuelen las nubes, que decía, cuando se toma una decisión estratégica hay que atarse con cadenas a la silla para no empezar a tocar las cosas a raíz de que algo falle. No. He decidido un rumbo y he decidido un rumbo. Y hacia allá voy. Por eso hay que tener claro el rumbo al que vas. Este señor lleva 50 años siguiendo un rumbo que sigue estando muy lejos. ¿A qué huelen las nubes? Es la pregunta obligada. Pues se la haríamos cualquiera. Lo que pretendía decir el anuncio es que a nada. Claro. El anuncio vendía no olor. Así que nosotros entendíamos que la gente entendía que no olían a nada. En alguna ocasión, algunos piensan que los negativos, pues algo etéreo, ¿no? Es que se os aparece la Virgen de golpe y se crea el milagro. Ya, eureka, acabo de dar con la... Pero no, en tu caso eres escritor, eres filólogo, cuentas con equipos enormes. Eso de que se te aparece la Virgen de casualidad no suele pasar. No, hay una sensación muy agradable, que por eso yo creo que crea una cierta adicción y que por eso yo creo que todos seguimos, que es el momento en que se produce esa conexión, que se produce de un modo que parece mágico, pero que no tiene nada que ver con la magia. De hecho, creo que la ciencia lo ha explicado. Es decir, nosotros tenemos un cerebro que tiende a concentrarse, tiende a especializarse, y es justamente cuando te separas de esa obsesión y de esa concentración, cuando de pronto el cerebro, digamos, se permite unir cosas que estaban separadas y dispersas. Y en esa unión es verdad que se produce, todos lo hemos vivido, yo creo, esa sensación que hemos llamado de eureka o de inspiración, que dices, hombre, parece que alguien te haya mandado el mensaje o te ha enviado un rayo divino. Pero eso tiene que ver, primero, con que lo has trabajado mucho, con que has profundizado mucho y con que en un momento determinado tu cerebro ha sido capaz de ordenar. Cuando ya no estabas mirando en la ducha o cuando estabas dando un paseo, tu cerebro ha conseguido ordenar lo que tú habías metido en el cerebro. Sin ese trabajo previo no ocurre la inspiración. Vuelve a ser un mensaje horrible de autoayuda, pero es así. O sea, es difícil que las cosas ocurran porque sí. Ocurren porque uno se lo ha currado, ha introducido determinados elementos y en un momento determinado se han unido. También es cierto que hay que ser capaz, hay que tener el cerebro adiestrado para saber ver el valor de lo que estás encontrando. Entonces, yo creo que muchas veces lo que yo hago, que es dirección creativa, tiene mucho más que ver con ver la idea correcta que con tener la idea correcta. Porque a veces las ideas están... Es como... Últimamente utilizo esta metáfora del cuento, no sé si conoces cómo se llama, La carta robada, me parece, un cuento de Poe, que dicen que es el primer cuento policial de la historia, donde creo que es Arsène Lupin, el investigador. Bueno, hay un problema que ha desaparecido una carta, y todo el cuento es dónde está la carta, dónde la ha escondido el tipo que ha robado la carta, y al final resulta que la carta está en el lugar donde menos ha buscado la gente, que es encima de la mesa, la primera de todas, ¿no? Entonces, es una reflexión en torno a esa idea de que muchas veces las cosas están ahí, simplemente no las vemos, ¿no? Entonces, yo últimamente me doy cuenta de que mi trabajo consiste más en eso, en ver lo que ya está, pero nadie ha sido capaz de entender o darse cuenta, y darle valor, ¿no? Entonces, a menudo, digamos, le damos el valor a tener ideas cuando en realidad lo que hay que hacer es distinguirlas, ¿no? Que es una educación. Fornell te destaca como uno de los españoles más influyentes. ¿Has influido mucho en este país? Hombre, yo supongo que trabajando durante 30 años en una industria que hemos tenido el privilegio de hablarle a millones de personas durante todo el rato, pues algo hemos influido, sí, claro. Entonces, Está bien. Ahora influimos menos. Sí, sí. No he influido como la banca, por ejemplo, o como la prensa. Bueno, preguntas tópicas para alguien que se dedica a la publicidad y en ese grado, no sé, la política, el fútbol. ¿Ahí has entrado, no has entrado? Si tuvieras que hacerlo... Ayer me preguntabais, ¿no?, que si hay alguna marca para la que no trabajaría. Yo no me he encontrado con este caso, salvo en dos asuntos que son muy evidentes. Yo soy del Español
por tanto odio profundamente al Barça. Y una vez nos vino el señor Sandro Rosell cuando quería ser presidente del Barça que le hiciéramos la campaña. Y bueno, yo me negué, obviamente. Bueno, no me negué, dije, es que si la hago, la haré para que pierda. O sea, no, y para destruir el Barça, si puedo hacerlo, ¿no? Pero bueno, la hizo la agencia, porque en la agencia la mayoría del equipo creativo eran culés, cosa que no entiendo, pero bueno, es así. Y me ha ocurrido alguna vez con la política, es decir, bueno, pues yo fantaseo con la idea de que soy un ser de izquierdas, cada vez me cuesta más, pero no he trabajado. Alguna vez me han pedido trabajar para el PP, por ejemplo, pues no lo he hecho, pues porque no lo sé, no me sentiría del todo confortable, ni creo que hiciera sentir confortable a la gente con la que trabajo, ¿no? Entonces yo creo que, pero son, digamos, tanto las campañas de fútbol como políticas están cercanas casi a lo religioso, ¿no? Hay un componente personal excesivo que hace que te tengas que sentir particularmente cómodo trabajando para ello. Y que además tienen componentes distintos a la publicidad de productos de consumo de marcas. Con las marcas no he tenido nunca ese problema. Hombre, nunca se me ha acercado una empresa de armas y seguramente pues no... Pero estos ya saben a quién tienen que venderle y no hacen publicidad. Yo he tenido que luchar mucho por tienen cara de tener preguntas, ¿eh? ¿No? Es solo lanzarse. Voy a empezar a acercarme al micro. No. Y a que le toque. Bueno, ya dirán. ¿Vale? Siempre hemos tenido los periodistas en la redacción, con el departamento comercial, los más instrumentos. A veces la comunicación y la publicidad iban por caminos separados. Pero ha habido cierto enfrentamiento. Personalmente, lo que he tenido, 30 años lo he tenido muchas veces. Eso va junto, la comunicación es clave, el criterio periodístico... Cuando hablas de... Claro, es que a mí me sorprende... anuncio periódico, fundamentalmente. Me sorprende mucho la pregunta de la comunicación y la publicidad, porque en mi opinión la publicidad es comunicación, ¿no? Obviamente es comunicación comercial, y lo que entendemos por comunicación independiente, la del periodismo, cada vez es más comunicación comercial también, a pesar de que no lo diga, ¿no? De hecho, digamos, uno de esas consecuencias nefastas, diría yo, de la nueva estructura de los medios es que las barreras entre lo que es publicidad y lo que no es publicidad se han diluido prácticamente por completo, ¿no? Y antes éramos, digamos, los que ocupábamos un espacio que se anunciaba y que decía, bueno, ahora vienen las mentiras, ¿no? Entonces salían los de las mentiras. Pues había una doble patrimonio pública. Claro, pero a mí esa cosa de que hay un diario es independiente a pesar de que tiene un anuncio del Banco Santander, que le paga un dineral por poner ese anuncio, me parece asombroso que nadie... Lo mismo que me parece asombroso, antes lo hablábamos con Prada, lo del low cost, es decir, que no seamos conscientes de que cuando compramos low cost nos estamos rebajando el sueldo a nosotros mismos. Cuando estamos leyendo un periódico que es supuestamente independiente, que tiene anuncios de bancos, supongo que entendemos que ese periódico no puede criticar a ese banco, haga lo que haga. Es decir, de hecho, hoy en día las grandes marcas siguen invirtiendo en la prensa no porque sea eficaz, sino para que no hablen mal de ellos. Y esto te lo confiesa cualquiera en cualquier lugar. Es decir, por lo tanto, efectivamente lo que hoy ocurre es que no sabemos muy bien qué es publicidad y qué no es publicidad. Yo creo que publicidad es todo. Y me parece bien, ¿eh? Yo creo que más que hablar de un concepto tan etéreo y tan falso como la libertad de prensa, que no existe, porque no hay una opinión absolutamente independiente y objetiva, no es posible. Lo que existe, y está bien que exista, es libertad de propaganda. Entonces, lo que tenemos a nuestra disposición... O sea, yo entiendo que en Rusia o en China no hay libertad de propaganda. Es decir, los medios dicen lo que hay que decir de una manera concreta. Aquí, bueno, tenemos la suerte de tener 14 medios que tienen 14 voces distintas y 14 opiniones distintas. Está bien. Uno puede formarse una idea más o menos sensata del mundo. Pero lo que hay es libertad de propaganda, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Cada uno dice las cosas que quiere venderle al otro, ¿no? Y al final es vender. Es verdad que es una exageración, pero Jobs lo decía, ¿no? Todo es marketing, es verdad, todo es marketing. Todo lo que hace una compañía, por ejemplo, es marketing. Normalmente las marcas han tenido, digamos, ahora me estoy enrollando mucho, ¿no? Pero las marcas han tenido esa comodidad de decir, no, decimos en publicidad una cosa y luego decimos a los stakeholders, a los accionistas otra cosa, porque la publicidad ya tapa. Es verdad que la publicidad, mientras fue tan masiva, tapó mucho. La pantalla de televisión era realmente una pantalla que ocultaba muchas cosas. Y hoy eso no ocurre. Pero en realidad, todo lo que hace una compañía, desde la llamada telefónica cuando uno tiene un problema, a lo que dice el presidente en una junta de accionistas, a un anuncio, a una reacción frente a un problema concreto, eso es comunicación y eso es marketing. Y desde luego, por encima de todo, el producto y cómo lo explico.
sea, el principal emisor de comunicación de cualquier marca es el producto. Eso la tele lo hizo olvidar. O sea, durante muchos años, durante 50 años, durante medio siglo, muchas marcas olvidaron, y eso es muy grave, que su principal emisor de comunicación y la principal razón de ser que tenían para vender era el propio producto. De hecho, hasta extremos, lo recordaréis perfectamente, que había productos en el supermercado que ponía anunciado en televisión. Como si eso fuera un valor del producto. Pero es que lo era. O sea, un producto que salía en televisión, por alguna razón misteriosa, parecía mejor o nos creíamos que era mejor. O marcas que llegaron a hacer, cuando hablamos de la marca blanca, ¿qué es la marca blanca? Pues la marca blanca es un producto que fabrica alguien que vende ese producto por su cuenta más caro en el mismo sitio que está vendiendo el otro su propio producto más barato. Es decir, yo soy una fábrica de macarrones, que tengo una marca Pastas Gallo, y vendo macarrones Gallo a 1,5 €. Y le vendo mis propios macarrones a Mercadona o a Carrefour, que los va a vender, los mismos míos, que hay una etiqueta además que pone dónde está fabricado. Los míos lo va a vender a 0,90. Y nosotros nos creemos que la gente es tan idiota que va a comprar los míos. Durante la época de la tele era así. Por lo tanto, digamos, la tele, que tuvo muchas cosas buenas, tuvo por encima de todo una influencia nefasta que fue olvidar que lo primero que comunica de una marca es el producto. Y en el producto tiene que estar ya el ADN, la personalidad, el estilo, lo que quieres contar. En eso el maestro era Steve Jobs. Jobs siempre trató de que sus productos se explicasen. Es decir, cuando crea el primer ordenador, ese primer ordenador está diciendo: yo quiero que este ordenador sea como un electrodoméstico. En aquel momento los ordenadores eran para las oficinas. No para las casas. Y IBM, que era su gran competidor, decía: es que es imposible que sea un ordenador personal para las casas. No, este tío tuvo esa visión y lo tuvo que explicar. ¿Y su ordenador qué hacía? Se encendía y tenía una sonrisa y ponía hello. Eso era un anuncio. Eso era comunicación. Bueno, pues eso se ha olvidado durante mucho tiempo. Ayer lo hablábamos, ¿no? Tú lo has tenido claro desde siempre porque no has tenido más remedio. Yo creo que ahora se está volviendo mucho, es decir, al packaging, a cómo explico mi producto desde el nombre, qué nombre le doy, qué estilo le doy, qué quiero contar de él, el precio es fundamental. Es decir, no me puedo creer que un producto es de calidad si luego es baratísimo. Es decir, hay un montón de elementos de comunicación que no están en la propia publicidad y que son publicidad. Hay empresas y productos que tienen un mercado nacional, un mercado internacional. Para que ellos no tengan ese impacto, que estén pues, en regiones, en zonas geográficas más reducidas. La publicidad es fundamental. Se puede hacer una publicidad pensando en un entorno geográfico más pequeño. ¿Cómo se afronta un mercado internacional? El ejemplo de cualquier bodega. La bodega exporta. La bodega comercializa en el mercado nacional, pero también en el mercado regional y local. Y hay varias varas de medir a la hora de hacer una publicidad. Yo diría que hoy, o sea, una de las grandes ventajas de la tecnología hoy y de los nuevos canales de comunicación hoy es que para cualquiera, hoy el mercado es el mundo. Para cualquiera, esté donde esté. Antes no, ¿eh? Hoy para cualquiera, o sea, hoy tenemos la posibilidad de comunicar y la posibilidad de logística de llevar nuestro producto a cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, esa es la grandiosa oportunidad que nos ofrece la tecnología moderna. Entonces, ¿cómo llegar? Claro, lo complicado es ¿cómo llego fuera? Pues no lo sé. Es decir, tenemos el caso maravilloso aquí al lado de Bonilla, La Vista, esas patatas que de pronto se han hecho ultra populares en Corea, nadie sabe muy bien por qué. Y aparecen en películas de culto que ganan Oscars, y aparece una lata de Bonilla ahí. ¿Qué ha ocurrido? Por ejemplo, pues a alguien le gustó eso, alguien lo puso de moda, alguien lo ha vendido por su cuenta. Y bueno, hay que saber reaccionar a eso, hay que saber... antes hablábamos de hasta qué punto uno es capaz de construir volumen y no perder personalidad y no perder calidad en ese proceso, hasta cuándo uno puede crecer o no. Son decisiones estratégicas que tienen que ver con la permanencia de tu marca o cuánto quieres que tu marca permanezca o crezca. Pero desde luego lo que existe hoy, sin duda alguna, es la extraordinaria oportunidad de que tu producto salga de las fronteras de tu... Es decir, antes si no estabas en la tele o no estabas en una calle buena, era complicado. Es decir, cuando me dicen Zara nunca ha hecho publicidad, no, nunca ha hecho publicidad en televisión, pero ha hecho la mejor publicidad posible, que es sobrepagar por ubicación. Es decir, Zara ha estado siempre en lugares que no le tocaba estar. Y eso fue su gran comunicación. Puso escaparates en la Quinta Avenida de Nueva York cuando no le tocaba. Cuando allí estaban Prada,
pero la de la moda, o Dolce Gabbana, ¿no? O Valentino, Chanel, no. Pues Zara se puso al lado de esas tiendas sobrepagando. O sea, lo que se ahorraba en no hacer anuncios de televisión, lo invertía, porque era una inversión, en comunicación en esas tiendas. El otro día me decía una inmobiliaria que hoy tener una tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona es absolutamente irrentable. O sea, es imposible justificar con ventas una tienda. ¿Por qué la pones? Porque es un anuncio. Porque estar en el Paseo de Gracia seguramente lo que te permite es estar... ¿Quién pasa por el Paseo de Gracia? El mundo. O sea, te permite estar en el mundo. Es una manera de estar internacionalmente. Las cerezas con aguardiente, tú viste en un momento determinado que la gente se llevaba eso y lo encapsulaste, le metiste la marca y lo convertiste en un producto que llevó la marca Prada a tope a otros sitios, porque es lo que la gente se llevaba de aquí. Bueno, pues hay estrategias que hay que percibir y que hay que aprovechar. Hay corrientes, ¿no? Hay vientos que te llevan a sitios, ¿no? Pero hoy, desde luego, la gran oportunidad es que el mundo te puede estar escuchando, puedes alcanzarle, ¿no? Y puedes llegarle. El coloso se está derrumbando porque si la publicidad tiene la globalización, hace que mires hacia otros mercados, las redes sociales te permiten llegar con más agilidad, el periódico local, la radio local, la televisión local, la información próxima, la más cercana, que ha vivido y que vive del soporte publicitario como parte de su garantía económica de... Esto se acaba todo. No, al contrario. La radio va a seguir quitando, las televisiones sí. locales. En primer lugar, los periódicos. Nada muere y eso lo hace todo más complicado. Pero si la globalización crea, que además hoy está en entredicho, y habrá un proceso... Yo no creo de muerte de la globalización, pero sí de cordura, de corrección. Si la globalización crea algún fenómeno, lo estamos viendo en política, es el fenómeno contrario de, frente al desamparo de lo universal, la vuelta al terruño, a lo local, a lo cercano, a mi gente. Bueno, eso tiene reacciones maravillosas y reacciones funestas, como podemos ver, ¿eh? Hay determinados nacionalismos que no conducen a gran cosa, o más bien conducen a guerras o a violencias. Pero sí que se produce ese fenómeno. Entonces yo creo que, al contrario, yo creo que lo que representa la prensa local, de hecho es la única prensa que aguanta, es la única prensa que se sostiene. O sea, yo diría que hoy, si uno quiere estar en el mundo y vive en el Bierzo, debería leer la prensa de aquí y el New York Times. O aquella propaganda que tú elijas como tu diario mundial. Pero lo que no tiene demasiado sentido es un diario como La Vanguardia, como El País, o estos sí que están en una zona muy conflictiva y complicada. O se convierten en el New York Times, o ¿qué son? Como cualquiera de una parte de los que nos acompañan hoy están estudiando publicidad y mañana se van a enfrentar a tener que trabajar. Estos son los que saben lo que va a venir. Pero Lo que pasa es que no lo quieren contar. No quieren contar. Porque se quieren aprovechar. Vais a dentro de poco. Claro, ellos se van a encontrar que en su ciudad hay empresas que tienen, bueno, que venden mucho, que son conocidas de cualquier palo. Y van a hablar con el empresario y dice eso de no, yo no necesito publicidad. A mí, ¿qué argumentos les darías para convencer a ese empresario que está produciendo, que tiene un producto en el mercado, que debe hacer una publicidad determinada? ¿O no le convences? No, o sea, yo creo que el empresario descubre que necesita publicidad, y descubre que necesita comunicación y te la pide. O sea, es decir, que el empresario que cree que no necesita comunicación, en algunos casos es porque él la hace bien. Es decir, hay personajes instintivos, intuitivos, que son capaces de vender por sí mismos, y aquí hay una prueba, y hay casos así, no muchos, pero los hay. Y luego hay por ejemplo, una cosa que se produce a menudo en estos momentos, y de la que yo me aprovecho, por ejemplo, estamos en un proceso de transformación radical de muchísimas, yo diría que de todas las categorías de mercado, prácticamente de todas, ¿no? Entonces, efectivamente hoy un banco cualquiera o una petrolera se da cuenta de que lo que ha estado haciendo hasta ahora no le va a servir dentro de 10 o 15 años. Por tanto, tiene que construir, no voy a decir una marca nueva, porque es imposible construir una marca nueva, pero sí, ¿qué evolución de mi marca me conducirá a eso que yo debería ser? Por ejemplo, en el caso de una petrolera, tengo que dejar de vender petróleo en 2030, en 2035 en Europa. Entonces, en ese proceso sí parece que se necesita, no sé si un publicitario, pero sí esa figura externa que sea capaz de verme con la suficiente distancia y que sea capaz asimismo de construir mensajes que la
audiencia entienda o valore. Y eso somos, digamos, los publicitarios. Es decir, yo creo que el publicitario tiene que... Yo creo que hay dos tendencias. O la ingenieril matemática algoritmizable, que es una tendencia, sobre los americanos que lo definen todo han dicho, estamos pasando de madmen a mathmen, ¿no? a matemáticos, y esa es una línea que a mí no me interesa porque no tengo ni idea, yo soy más bien de letras y no es que no me interese, es que ahí no tengo nada que hacer. Y luego yo creo que hay una línea que es la línea más estratégica, es decir, los publicistas para hacer anuncios de televisión, lo primero que teníamos que hacer era pensar antes de pensar, y pensar como la tele, digamos, representaba de una manera muy, muy total a la marca, tenías que pensar esta marca qué es, qué quiere decir y hacia dónde va. Entonces, esa construcción de rumbos estratégicos de comunicación es una cosa que hoy hace más falta que nunca. Si Pepsi, por ejemplo, el otro día decía el director de marketing, ha pasado de hacer 4 anuncios audiovisuales al año, a los que dedicaba 8 meses de media de trabajo y un montón de dinero, ha pasado a hacer 4.000, o esos 4.000 tienen un rumbo, o Pepsi se va al carajo. Porque si cada anuncio habla de una Pepsi distinta, al final son 4.000 Pepsis. Entonces eso no hay quien lo sostenga. Por tanto, digamos, la contribución al rumbo estratégico de las compañías es, yo creo, que la gran aportación que hoy puede hacer la profesión de la publicidad, la profesión el crear rumbos de comunicación fértiles, más o menos largoplacistas, que más o menos puedan construir valor y diferencia a largo plazo. En un mundo en el que el largo plazo está en entredicho. Lo de la Coca-Cola ha sido arreglos de Pepsi. La Coca-Cola ha irrumpido, se ha globalizado, ha aparecido en los países más extraños y continúa. Y es imbatible. Bueno, porque Coca-Cola es sobre todo un fenómeno de distribución. O sea, yo recuerdo un anuncio de cuando yo era pequeño que decía, salía una botella y decía a 50 metros en cualquier dirección, ¿no? O a 100 metros en cualquier dirección. Ya, ¿verdad? O sea, de pronto veías el anuncio y decías, hostia, sí, allá hay un bar, allá hay otro bar y ahí habrá Coca-Cola, ¿no? Pero también están en Senegal y también están en Kuala Lumpur, ¿no? Sí, han construido una marca, en el momento que se podía construir una marca, tienen un producto que la gente quiere, que la gente valora y tienen una distribución extraordinaria. Ahora bien, yo creo que estamos asistiendo al relevo de Coca-Cola por otra marca, que es la nueva Coca-Cola, que para mí es Red Bull. Bueno, de hecho, a mí esto me lo contaron en Coca-Cola, yo no me había dado cuenta, pero ¿Coca-Cola qué es? Es un brebaje marrón con cafeína y con algo más, que no sabemos muy bien qué es porque la fórmula es secreta, pero seguramente porque es ilegal, probablemente, que te da un subidoncillo, ¿no? La chispa de la vida, ¿no? Te da por eso los niños no lo tomaban, porque te dormías y tal cual, no dormían. De pronto eso se ha transformado en una bebida, en un brebaje que todo el mundo considera, el brebaje de las meriendas y de todo el momento, de cualquier momento, por tanto han perdido aquello que les caracterizó en algún momento, que era esa chispa. Y de pronto aparece un tipo muy listo, no me acuerdo el nombre, un austriaco, que de pronto dice, coño, aquí hay un hueco. Hay un hueco para un brebaje de nuevo que vuelve a traer, y empezó el mundo de las bebidas energéticas y creó esa bebida extraña a partir de la taurina, se inventó no sé dónde tal, y ahora él es la bebida que de verdad te da o sea, tú a un Red Bull a un niño pequeño no se lo das. Bueno, pues eso es lo que constituyó el fenómeno de Coca-Cola. Por lo tanto, en Coca-Cola se dan cuenta de que poco a poco vendrá Red Bull y les irá apartando del lugar donde ellos estaban. Y bueno, mientras tanto, ¿qué hacen? Bueno, diversifican, se inventan otras cosas, hacen lo que pueden desde su poderío, ¿no? La publicidad de una empresa es un bebé que estás dándole el biberón permanentemente para que siga creciendo, o sea, la publicidad es permanente, las estrategias de publicidad deben continuar. Es verdad que si dejas de comunicar, una empresa que comunica, cuando deja de comunicar, tiene un problema, normalmente. Es decir, es verdad que es un poco como la droga. Digamos, has acostumbrado a la gente a que te vean, a que te escuchen, a que estén. Entonces, es fácil desaparecer si cortas ese suministro. Es fácil no estar. Sí, no sé si es un bebé o es un anciano con muchos cuidados, con cuidados intensivos, pero sí. Hay que estar. Voy a cumplir mi amenaza. Voy a cumplir mi amenaza. Por aquí. ¿Hay alguna pregunta que os ha surgido a la hora de hacer publicidad? ¿Vais a clase? ¿Os puedo preguntar yo? Sí. Puedes preguntar, sí.
Perfecto. ¿Puedes preguntar? Sí, ¿os dais cuenta claramente de que la profesión que estáis estudiando es radicalmente distinta? O sea, parece que estudiáis a gente como yo en la facultad, ¿no? Que representamos un oficio, no que no exista, pero sí que está en clara decadencia. ¿Os dais claramente cuenta de eso y os sigue apeteciendo trabajar ahí o estáis más bien orientadas a trabajar en una profesión distinta? ¿Os apetece además esa...? Bueno, yo soy Jenny, Hola. estudio cuarto de publicidad. Cuarto ya es el final. Sí. Y bueno, sí que yo creo que sí que nos damos cuenta que es todo como más diferente de lo que igual había antes, el tema de la publicidad, que ahora hay como también están las relaciones públicas o el tema de los eventos, que ahora está más en alza. Y yo en mi caso, a mí es que la publicidad y la creatividad me gusta un montón y sí que quería seguir estudiando o metiéndome en ese mundillo y ver qué tal, pero sí que hay gente de mi carrera, yo creo que casi todo el mundo de mi carrera, que sí que ahora se está centrando más en el tema de los eventos o relaciones públicas porque lo ven como con más salidas o que les gusta más ahora mismo o que pueden llegar a más gente, ¿no? ¿Y hay alguien que esté derivando más hacia esa vía algorítmica, matemática o son otro tipo de estudios? Yo creo que son otro tipo de estudios. Nosotros somos de letras, todos creo. Entonces, claro, Lo siento. los números, pues no. Estáis fastidiada. Y otra pregunta que siempre hago, o que siempre intento hacer. ¿Sois conscientes de que, lo que he dicho al principio, creo que lo he dicho al principio, de que lo que hacéis es vender, es decir, que ser publicitario es formar parte de este sistema de consumo, de esta economía de mercado, el capitalismo? De hecho, la publicidad es el brazo armado del capitalismo y de que lo que hacéis y lo que vais a hacer es ayudar a vender productos y vender marcas. Por aquí, y ahora vamos contigo, porque ya veo que tienes ganas de contestar. Acaba de preguntar si sois conscientes que vais a alimentar el capitalismo vendiendo. No digo porque, sorprendentemente, buena parte de la profesión no es consciente, ¿eh? Hola. Bueno, ponte. Sí. Hola, yo soy Celia, de tercero de publicidad y... Aún estás a tiempo de huir. De cambiar. Y pues sí que soy consciente, pero especialmente no me gusta mucho esa parte. Yo siempre había pensado que la publicidad era un arte y por eso también me metí, porque era lo más relacionado con las sociales, que podía ser más artístico. Y te quería preguntar si, ya que tú has dicho que no eres creativo, que eres vendedor, aunque crees cosas y las haces para las empresas, yo también pienso que el arte se hace a veces para alguien, a veces te piden algo y lo haces. Entonces quería preguntarte a ti también si tú te puedes considerar artista o tus obras, creaciones publicitarias las puedes considerar obras de arte. A ver, es una buena pregunta. Depende de qué entendamos por arte. Es decir, desde el siglo XVIII, desde los románticos a esta parte, digamos, la idea universalmente aceptada de arte es esta idea de alguien que, digamos, individualmente expresa su opinión sobre el mundo, su punto de vista, sus manías, lo que sea. Es decir, una obra personal, única, que responde a mi libertad como individuo y que respeta mi libertad como individuo. Antes de eso, normalmente el arte respondía a un encargo, efectivamente, que solía ser un encargo del clero o de la nobleza, del ejército, de algún empresario con dinero, y respondía a eso y digamos, estaba sometido a las limitaciones del encargo, clarísimamente. Es decir, te pedían que pintaras una cosa concreta, o un retrato, o una escena religiosa, o lo que fuese. La publicidad sí se parecería más a este arte del encargo, porque efectivamente nosotros, digamos, utilizamos el lenguaje artístico, antes hemos hablado de poesía, lenguaje poético, por ejemplo, el lenguaje literario, para un objetivo concreto y en base a un encargo concreto. Y el objetivo normalmente es vender o prestigiar una marca. Si lo quieres ver así, sí, podríamos ser artistas por encargo. Es decir, es verdad que Miguel Ángel, por ejemplo, lo que hacía Miguel Ángel se parece más a lo que hacemos nosotros,
que Warhol o que Miró, ¿no? que hemos han desarrollado un lenguaje propio y un estilo propio a partir de lo que ellos han pensado que tenían que hacer. Eso nosotros no lo hacemos, nosotros no trabajamos en libertad, trabajamos con encargo. Ahora, yo no digo que no sea creativo, yo lo que creo es que es muy importante entender para qué utilizamos la creatividad. Creativo es todo el mundo, es decir, el abogado que defiende al malo tiene que ser muy creativo. O la ama de casa que tiene que llegar a fin de mes es la más creativa de todas. O un financiero hijo de puta que creó una hipoteca subprime en 2008 que nos arruinó a todos, ese también era muy creativo, se inventó una hipoteca que no existía, ¿no? Es decir, la creatividad es un instinto común y humano que utilizamos a menudo todos para resolver problemas. Nosotros usamos la creatividad para vender. Entonces, llamarnos solamente creativos me parece una falsedad. Y me parece una falsedad que nos conduce a errores, por ejemplo, al error de no entender que nuestro trabajo consiste en vender y en trabajar para el capitalismo y en creer, nosotros deberíamos creer que el capitalismo es positivo y que puede trasladar valores al mundo. Si no lo creemos así, si creemos que es nefasto, como hay mucha gente que lo cree, no hay que trabajar en publicidad y no pasa nada. Pero no hay que trabajar en publicidad. Que el capitalismo se puede reformar, se puede renovar, se puede mejorar, se puede hacer más ético. Sí, el capitalismo es una herramienta. Hay gente que lo utiliza mal y gente que lo utiliza bien, como todo. Pero nosotros somos una herramienta del capitalismo esencial, además, para el capitalismo. Es absolutamente esencial para la economía de mercado. Para esa idea de que digamos, todo se basa en una competencia lo más sana posible entre gente que vende cosas. Y yo, por ejemplo, me trato de convencer a mí mismo y me convenzo de que en el origen de cualquier mercado, de cualquier marca nueva, hay una voluntad de mejorar el mundo. Porque si tú quieres forrarte, desde la voluntad de hacerte rico, si tú quieres hacerte rico vendiendo, yo qué sé, vino o caracoles en una lata, y ya hay eso en el mercado, ya hay vino, ya hay caracoles en lata, lo que tengo que ofrecer al mercado es algo mejor. Porque si no, no me van a comprar. Algo mejor, algo más barato, algo más accesible, algo más simpático, algo que aporte una novedad mejor a ese mercado. Por tanto, en el origen de cualquier marca está la voluntad de mejorar el mundo, aunque no se sepa. Otra cosa es lo que ocurre luego, que pasan muchas cosas. Y otra cosa es, por ejemplo, cuando aparecen monopolios, que es la perversión máxima del capitalismo. Yo no creo en el capitalismo de monopolios. El monopolio es una dictadura, en realidad. No tiene que ver con el mercado. Pero es muy importante entender que, más que creativos, somos vendedores y sobre todo, trabajamos para un sistema que muchas veces tendemos a criticar de una manera un poco inconsciente, ¿no? Por eso decía antes lo de que trato de votar a la izquierda, pero no me siento muy cómodo en ello. Bueno, soy Juan. Hola, Juan. De publicidad también. Y bueno, quería formular mi pregunta empezando con un ejemplo que hace un poco de patria aquí a Castilla y León. Hay un poco, pues, lo que está pasando, que es el despoblamiento rural, y no también rural, sino que también se ve en las ciudades, gente joven que se va de las ciudades y demás, más centralizadas, Madrid, Barcelona. Entonces la pregunta sería, ¿crees que la publicidad puede ayudar o puede resolver directamente problemas sociales? Yo creo que la publicidad no hace otra cosa que resolver problemas sociales. Es decir, yo creo que la influencia social de la publicidad es extraordinaria siempre. Es decir, cuando consigues vender mucho de un producto determinado, lo que seguramente la conclusión final de ese proceso es que hay más empleo, que la gente cobra más dinero, que se genera riqueza. Por ejemplo, uno va a La Coruña hoy y va hace 20 años y está claro que el señor Amancio Ortega ha construido riqueza para su entorno. Por lo tanto, yo no creo que pueda no haber repercusión social en cualquier campaña, para bien y para mal. También las campañas que salen mal pues generan paro, por ejemplo, ¿no? O generan empobrecimiento. Otra cosa es lo que dices con respecto al Bierzo o a zonas de Castilla y León. Bueno, yo lo que haría desde mi punto de vista de brazo armado del capitalismo es tratar de entender mi zona despoblada y que está perdiendo fuerza con respecto a otra zona en términos de mercado y en términos de competencia. Es decir, ¿qué puedo hacer? ¿Qué valor tiene esta zona en la que vivo y que ahora mismo está en decadencia? ¿Qué valor tiene para que yo pueda revertir esa situación? Y una vez encontrado ese valor, obviamente comunicarlo. Eso sería la publicidad. Pero hay un paso previo que también es publicitario, que es lo que decíamos antes, analizar una complejidad y ver qué podemos extraer de ahí que el mercado pueda aceptar como un valor y que revierta una situación de decadencia. Digamos, la mayoría de las campañas que hacemos tienen que ver de alguna manera con eso. Es decir, oye, estaba vendiendo Salva Slips y ya nadie me compra Salva Slips,
parece que el asunto del olor es un asunto muy importante, pero nadie lo quiere hablar porque es un asunto muy delicado. ¿Podemos hacer un anuncio de ese tema tan delicado que a la gente entienda? Bueno, pues lo hicimos, funcionó y se encontró un camino nuevo para vender para un producto que estaba estancado. Bueno, pues ¿hay zonas estancadas de Castilla y León? Veámoslos en términos de competencia, veámoslos en términos de mercado. ¿Cómo puede pelear esa zona con la zona de al lado, o con Madrid, o con Barcelona, o con otros territorios? ¿En qué tenemos alguna ventaja? Alguna ventaja tendremos, estoy seguro. Si no hay ninguna ventaja, pues entonces, bueno, pues vámonos todos y ya está, ¿no? El último que cierre y ya está. Pero seguro que hay cosas que no. Y para eso, digamos, la lógica de mercado me sirve. Seguro que hay otras lógicas, ¿eh? A mí me serviría esa. Entonces, la pregunta es, ¿la publicidad tiene influencia social? Siempre. Siempre. Yo creo que, por ejemplo, lo que decíamos antes del low cost, es decir, no somos conscientes del valor de transformación inmenso que tiene el consumo. Es decir, nosotros, por ejemplo, aquí, ¿alguien compra en Shein? No, levantad la mano, no seáis... ¿Y por qué compráis? Porque es barato. Ya, pero... Claro, Shein es no sé si lo conocéis, una marca china que ha ocupado, es decir, es muy interesante. El fast fashion, Zara y H&M y compañía, se ve obligada por el consumidor, por nosotros, a ir haciendo las cosas cada vez mejor. Es decir, son marcas, digamos, que trabajan en un mercado razonablemente insostenible. No podemos seguir comprando lo loco y contaminando lo loco. Por tanto, cada vez más van haciendo las cosas mejor y, por tanto, incrementando los precios, inevitablemente, porque hacer las cosas mejor es hacer las cosas más caras. No hay vuelta de tuerca ahí. Entonces, dejan un hueco que uno piensa que no se va a llenar porque el mercado ya es suficientemente maduro como para entender que no puede haber un producto demasiado barato, demasiado fast fashion y que contamine el mundo y que lo haga insostenible. Pero los chinos, que les da un poco igual, de pronto dicen, coño, han dejado un hueco aquí. Estos tipos de Zara y H&M han dejado un hueco aquí. Voy a sacar un Zara como antes. Voy a hacer un producto muy barato, que ocupe ese espacio que me han dejado. Y de pronto se forran. Y hoy Shein tiene una capitalización bursátil superior a Inditex y H&M juntos. Capitalización bursátil quiere decir lo que el mercado cree que eso podría valer en el futuro. Por tanto, el mercado no está demasiado preocupado aparentemente por la sostenibilidad, ni vuestra generación joven está demasiado preocupada por la sostenibilidad cuando le ponen delante un producto que puedes comprar y que puedes comprar fácil. Entonces, no consumiendo Shein, yo creo que estás trabajando por un mundo mejor, pero estamos consumiendo Shein. Entonces, no sé si somos del todo conscientes de cuánto afecta. Y en esa medida, por ejemplo, yo que sé, Adolfo Domínguez está haciendo una campaña desde hace 3 o 4 años muy claramente enfocada a decirle a la gente, oye, que comprar menos ropa es mejor. Bueno, pues eso, por ejemplo, eso sería publicidad con un contexto de transformación social. Sí, se puede hacer, claro. ¿Adolfo Domínguez lo hace para hacer un mundo mejor? Hombre, en parte, lo hace para vender. Lo hace porque lo que está diciendo es, no compres fast fashion, cómprame a mí, que soy más carito, pero mi prenda te dura más. Pero bueno, lo está haciendo contribuyendo a un mensaje razonablemente útil, ¿no? Entonces sí, estamos ahí. Estamos claramente en el meollo de la cuestión, sí. Entre otros. Muchas gracias. A ti. Y lo que acaba de decir Juan es... Media España habla de Teruel, de Soria y de nosotros, pues con la España vaciada. La dimensión publicitaria de imagen que ha tenido este territorio en la sociedad española era ese. Claro que la publicidad sea un creativo valiente. Lo primero, que le dé la vuelta, pues... Lo primero que se me ocurre es, efectivamente se ha construido una marca involuntariamente que es España vaciada y que tiene que ver con una característica fundamental, que es estoy vaciado, estoy vacío. ¿Hay algún valor en estar vacío? Eso es lo primero que pensaría. O sea, un publicitario que entra ahí, lo primero que dice es, vamos a ver, nadie nos va a quitar el San Benito de que estamos vacíos. Aparentemente es negativo. ¿Hay algo positivo en eso? Tratemos de encontrarlo y tratemos de venderlo. Eso sería lo he dicho como si fuera fácil y luego eso es complicadísimo, pero yo, por ejemplo, ahora, si hubiese un cliente ahí, le diría, tratar de revertir la idea de que estamos vacíos es imposible. No hay ni dinero, ni tiempo, ni paciencia, ni seguramente
una idea tan brillante como definir la España vacía como España vacía. Por tanto, lo que habría que hacer es aquello que hacía McEnroe, que era que aprovechaba la fuerza de los golpes que venían de Borg para devolverle su propia fuerza. Pues habría que devolver la propia fuerza del concepto vacío transformada en positivo. ¿Cómo se hace eso? No tengo ni idea. Pero yo creo que seguro que hay una oportunidad. O varias. Hace tiempo tuvimos una conversación tú y yo precisamente sobre eso, que es curioso que este escenario vacío está lleno de espacios naturales, reserva de la biosfera, posibilidades de industria alimentaria, paisajes culturales impresionantes, una orografía privilegiada. Ese mismo escenario vacío. Y vamos a tener que contratar para ello. Hay bodegueros aquí. Sí. ¿Alguno? No, se oye bien, yo creo que sí. Sí. Micro. ¿Algo? En una entrevista hablabas, en caso de los jóvenes, de cuando vosotros ponéis precio a vuestro trabajo, y algo que yo me encuentro todos los días en mi trabajo es cuando le ponemos precio a nuestros productos o a nuestros vinos, y viene el consumidor que muchas veces desconoce totalmente. O sea, estamos en un mundo y tenemos aquí una gente joven que nada se incorporar al mundo laboral y que quieren ganar muchísimo, pero a veces no somos conscientes de que está al otro lado, lo que le cuesta producir ese producto, lo que le cuesta transformarlo, lo que le cuesta ponerlo en el mercado, lo que le cuesta, en el caso del vino, plantar un viñedo todo un año, trabajarlo, transformarlo y sacar un vino. Es decir, que lo que ellos trabajen este mes lo puedas ir a cobrar dentro de 5 años, invirtiendo durante esos 5 años. ¿Cómo transmites ese valor en los productos? ¿Qué tiene que tener un valor para que aguante en el mercado, para que se diferencie? Y cuando no estás en el Paso de Gracia tampoco, estás en Bierzo, o estás en otras zonas donde no hay tanta gente. Ya. El precio, es que es muy complicado, ¿eh? El precio es el punto de acuerdo entre un fabricante y un consumidor. Normalmente ese punto de acuerdo lo decide el consumidor. Normalmente. O sea, tú pones un precio y si no te compran es que has puesto el precio mal, seguramente, ¿no? Y no tiene mucho arreglo, yo creo. O sea, la gente está dispuesta a pagar lo que está dispuesta a pagar por el mercado. Y normalmente, además, hay gente alborotando ese precio. Por ejemplo, Don Simón es un actor de mercado que destruye las categorías. Por ejemplo, cuando Don Simón se mete en alguna categoría, los competidores ya saben que se tienen que ir de ahí, porque esa categoría se va a banalizar, se va a comoditizar, se va a convertir en una categoría donde no va a haber margen. Por lo tanto, prefieren normalmente salirse y ir a otro sitio. ¿Cómo se genera percepción de valor? Es un poco lo que decíamos se debería generar construyendo una marca, es decir, construyendo un intangible que hace que tú sientas que pagar más por algo vale la pena. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor me has explicado esta historia de que es muy valioso hacer lo que haces, o simplemente porque me caes más simpático. O sea, ¿por qué Apple es capaz de cobrar infinitamente más que un producto exactamente igual porque lo han copiado? Que el suyo, que es de Samsung o que es de una marca china. Porque por alguna razón nos han hecho creer que mola más y que yo ya creo que ya no que es mejor, sino que somos mejores personas si ponemos encima de la mesa al momento de comer un iPhone. ¿Eso cómo se construye? Hombre, con tiempo, con un rumbo estratégico claro, con una voluntad clara de ser distinto a los demás. Pero es muy complicado, es muy complicado. Y también digo, también hay una cosa muy importante, es decir, jamás rebajaría lo que yo siento que tiene que ser mi precio. Antes que eso, yo creo que hay que desaparecer. Que todas las marcas hay un momento que desaparecen. O sea, tampoco hay que dramatizar tanto. Hay momentos que si lo que tú crees que vale tu producto no es entendido por el consumidor, pues adiós, dediquémonos a otra cosa. Pero es muy complicado. ¿El consumidor está preparado realmente? ¿Sabe lo que está comprando? En el caso de la alimentación. ¿Sabe que el pimiento ese que está yo creo que no. de China? Yo creo que no. Perú, yo creo que es evidente que no. Y se da cuenta de que es no comprando el producto de su zona y comprando ese más barato, es evidente, está destruyendo ese es evidente que no. Antes la hablaba comprada. Mi familia viene de la imprenta. Obviamente la imprenta prácticamente ha desaparecido. Mi madre, que tiene 91 años, todavía hoy se pregunta, pero ¿cómo la gente no percibía? Hubo un momento, ellas hacían imprenta de calidad, hubo un momento que la imprenta de no calidad tuvo una calidad lo suficientemente razonable como para que el 90% de la gente no distinguiese una cosa de la otra, y en ese momento te vas al carajo. Y mi madre seguía diciendo, pero es que este papel, esta impresión, esta calidad, este barniz, ¿no los notan? No.
No, hay un momento que la inmensa mayoría de la gente no nota esa diferencia y no le sale a cuenta pagar un sobreprecio por esa diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues cierras. Es decir, las decadencias ocurren y es muy difícil mantener un... Es decir, ¿Apple existirá toda la vida? Pues yo creo que no. Habrá un momento que alguien dirá, oye, ya estoy harto de pagar tantísimo dinero por este producto cuando aquí al lado tengo uno que es igual, ¿no? Pues... Ahora, normalmente estamos hablando de construcciones de valor a largo plazo, ¿eh? Otra vez, yo creo que el gran tema aquí es el largo plazo. Es el largo plazo. Y eso sí que está gravemente denostado y gravemente ridiculizado, casi diría, ¿no? Hoy. Y sin largo plazo es imposible construir valor, por ejemplo. Yo diría que es imposible. Hola, Tony. Hola, te oigo perfectamente. ¿Me oyes? Sí. Vale. Mira, una reflexión, si me permites. Yo soy José Antonio, de una agencia de marketing y publicidad. Yo también soy José Antonio, a pesar de que... Sí, es verdad. Tony es más fácil. Sí. Por eso te decía, Tony, si me permites. Sí, sí. Vale, mira, es compartir una reflexión que nos hacen nuestros clientes en los últimos años, principalmente estos últimos años, desde que podemos sentir la globalización de la comunicación, bueno, desde la pandemia principalmente, cada vez se ha visto, yo por lo menos así lo he sentido, cada vez más globalizada la comunicación. Y la reflexión es la siguiente, de donde te voy a plantear 2 o 3 preguntas para ver si estoy con la mente bien orientada, ¿no? Bueno, principalmente la reflexión es que consideran que hay más demanda que oferta. En la mayoría de los sectores la demanda ha crecido tanto que es mayor que la oferta y probablemente, si ello es verdad, los nuevos canales, los nuevos medios digitales principalmente, lo que han hecho es que al difundir más fácilmente y en mayor alcance este aumento de demanda, pues evidentemente nos vienen a contratar publicidad. Tenemos que llegar, porque hay más demanda que oferta, producimos más de lo que el mercado pide. No pasa en todos los sectores, evidentemente. Hay más oferta que demanda. Perdón, sí, hay más oferta que demanda, sí, lo acabo de decir al revés. Hay más oferta que demanda, entonces, bueno, o sea, a ello, a poder competir en un mercado en el que hay más oferta que demanda. Claro, la razón de ser de la publicidad tiene que ver con que hay más oferta que demanda y por tanto tienes que diferenciarte y darte valor. De ahí el discurso que hacía al principio sobre las marcas. Es decir, la publicidad surge normalmente en mercados saturados o en mercados ultra competitivos, porque si no, no hace falta hacer publicidad. Es decir, si tú tienes un producto único, ya está. Tienes un mercado único, lo explicas y con eso, si tienes el coche con alas, pues dices, tengo un coche con alas. O tienes el coche que va con agua, pues tengo el coche que va con agua. No hay competencia. En el momento que hay competencia, empieza a haber la necesidad de diferenciarte y de comunicarte. ¿Y crees que los medios y canales digitales han aumentado la difusión? Bueno, lo que ha aumentado, del mismo modo que ha aumentado nuestra capacidad de llegar a todo el mundo, es decir, cuando el mercado es el mundo, el mercado de oferta también es el mundo. Es decir, hoy competimos, digamos, las cerezas con aguardiente de aquí, pues no sé si existen en Japón, pero si existen en Japón y es posible que existan, pues compiten con esas cerezas, a lo mejor maceradas en sake o lo que sea. Es decir, hoy alguien de Madrid seguramente puede comprar ambas cosas y le llegan a casa en algún momento determinado. Por tanto, efectivamente la globalización ha globalizado todo, para bien y para mal, y lo ha complicado todo de una manera extraordinaria. Y mientras tanto, digamos, la posibilidad de explicar las cosas se ha reducido enormemente. La posibilidad que teníamos antes de contar una marca, de explicar una marca y digamos, de trasladar un mensaje masivamente, pues prácticamente no existe hoy. Por lo tanto, sí, yo te diría que, hombre, antes hemos dicho, la gran característica de los nuevos tiempos es la fragmentación de la audiencia, sí. También hay otra característica enorme, que es que hemos pasado de un mercado simple a un mercado complejo, con todo lo que tiene eso de complejo. Y se resuelve caso a caso y hoy somos más sastres casi
que Pret-a-Porter, que era lo que hacíamos un poco antes, ¿no? Hacíamos un poco fórmulas para marcas concretas. Hoy casi cada caso es un mundo, ¿no? También es muy divertido eso. Por lo menos para mí lo es. No sé, igual estoy en una posición un poco ventajosa, ¿no? Pero es interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí. Espera. No te preocupes. Por completar un poco lo que comentaba también Flor de los vinos del Bierzo, al final... Preséntate. Sí, bueno, eres el presidente. Sí, Adelino Pérez, el presidente de la Denominación de Origen. Entonces, al final, nosotros estamos tratando de buscar nuevos nichos de mercado que nos interesen, porque al final todo lo que hemos estado hablando aquí es que necesitamos vender. Entonces, dentro de esos nuevos nichos de mercado, la juventud está entre uno de ellos. Y entonces, hablamos de que el vino del Bierzo es terroir, es viñedo viejo. Llegar con ese clasicismo al mercado joven entendemos que es complicado. ¿Qué sería para nosotros más fácil? Contratar esa campaña de publicidad a través de un gran influencer que bebiera nuestro vino, que eso al final hace que se beban muchas botellas, o seguir por ese otro camino de una buena campaña de publicidad a largo plazo, que poco a poco, pues al final estamos hablando de que lo que necesitamos son ventas. Entonces ahí, ¿cómo sopesar eso? O que creo que sería la buena, a un ataque a la distribución. Es decir, ¿por qué el vino no puede ser...? Yo cuando hice la mili en Valladolid, que la hice en Valladolid, en los primeros 80s, cuando entrabas en un bar y hacía un frío, un carajo, y entrabas en un bar, lo primero que te daban era un vaso de vino o un vaso de caldo. Hoy ha desaparecido eso o sea, el vino no es competencia de la caña. ¿Por qué no? ¿En qué momento nos hemos aburguesado tanto y nos hemos elegantizado tanto que hemos convertido el vino en una cosa de sommeliers y de restaurantes y de... Pues ha habido un momento que lo hemos hecho. Bueno, lo hemos hecho durante muchos años, hasta que al final hemos apartado el vino del lugar donde estaba antes. Este era un sitio, esta zona era una zona donde tú encontrabas vino en los bares. Sí, pero es un poco incluso... ¿Por qué no recuperar eso? A lo mejor se puede, no lo sé. A nosotros nos ha pasado un poco por cultura. Nosotros cuando éramos jóvenes, pues eso, lo que bebíamos era vino, íbamos de bodegas. Entonces, al final un poco por cultura, y luego sí que llega un momento en que sí alcanzas ese estatus de beber otro tipo de vino. Pero sí que lo que queremos hacer también desde el mundo del vino del Bierzo es llegar a esa gente joven. Sí. Entonces, la manera de llegar es donde hay que sopesar exactamente cuál es. Yo diría que una de las maneras de llegar, y vuelvo a Zara, es estar donde la gente consume. Quizá hoy esa es la manera más eficaz de estar, en un momento en que la comunicación es tan complicada. Estar donde la gente consume, o sea, y la cerveza no es inocente, es decir, la cerveza está colocando producto en el momento de acceso al vino. Es decir, en el momento que los jóvenes se van haciendo mayores y van, digamos, aspirando a consumir otro producto, ahí han colocado la cerveza artesana, que no existía. Y ese momento de acceso se está retrasando cada vez más. Entonces, ¿por qué no tenemos vino de acceso? Antes existía. Sí, yo creo que poco a poco está existiendo, pero es complicado. Pero es una posibilidad. Yo creo que además hoy lo que no hay es una solución. O sea, en un mundo complejo lo que hay es una solución compleja. Y una solución compleja seguramente consiste en estar en la distribución, en generar un producto determinado de menos valor y de más, o el Beaujolais Nouveau, es decir, un producto más joven, más fresco, más, no sé qué, más fácil. En tener algún influencer que refuerce esa idea, en explicar las cosas de otra manera. Yo creo que no son soluciones únicas, ¿no? Lo que sí habría que tener, por eso decía lo de los 1000 piezas audiovisuales que disgregan el sentido de la marca, lo que sí que habría que tener es un rumbo. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el problema? Llegar a los jóvenes. ¿Queremos que los jóvenes vuelvan otra vez a beber vino? Pues plantea un rumbo por ahí y trabaja en eso. No trabajes en 14 cosas distintas, ¿no? Para llegar a eso habrá que trabajar en 14 caminos distintos, pero no en 14 estrategias distintas. Bueno, vamos ya. Para lo que hay que ser valientes, necesitamos nuestra Mencía y nuestro Godello de última hora. Se está midiendo Monterrey, con la Sacra, nuestro sitio con Ribera Duero, pero también hemos hecho una campaña potente que diga nuestra Mencía es diferente. Igual hay que tirar de una... Hay que empezar a hacer campañas agresivas que pongan a la Mencía, al Bierzo y al Godello en su sitio,
digo yo, lo mismo que las agencias de seguros, las televisión, se matan. Le dice, si no me llegan, me cambio, me voy de la otra. Si no me dan, yo te pago mucho más. Y además, una competencia desleal. La propia televisión, yo te voy a cobrar menos porque te vengas con tu moto a mi seguro. Yo creo que por ahí van los tiros, todavía no se ha hecho y estáis rodeados. Yo no he entendido nunca cómo en el Bierzo, pero el Tony es el que le he tocado. Esto ya lo he dicho muchas veces. Creo que había alguien más por ahí. Sí, me llamo Alejandro García Nistal, soy editor del Bierzo Digital, un periódico de aquí que lleva ya 20 años, digamos que los decanos en ese extraño mundo y ahora ya habitual de Internet. Tenemos otras cabeceras también locales y es que tu conversación, Tony, la verdad es que estoy al 100% de las cosas interesantes que has comentado, salvo lo del Barça, pero bueno. Nadie es perfecto. Hay un par de cosas que sí quería comentar y es el tema de las audiencias, cuando has dicho eso desde lo local o lo global, es una cosa que la prensa, digamos, local o comarcal estamos repitiendo mucho y es cierto, nosotros nuestros 30.000 lectores de las tres cabeceras, la mitad son de gente o sea, personas que están fuera de aquí, ¿no? Cuando aceptan cookies, venden su alma un poco al diablo porque ya sabemos que se da todos los datos habidos y por haber. Sabemos el sexo, la hora, el lugar, dónde se conectan, en fin. Y sí que es cierto que es sorprendente como la mitad de las audiencias de lo local, por lo menos en nuestro ejemplo y nuestra experiencia, son de personas que están fuera. Entendemos que son personas que están en Madrid, en Cataluña, de la gente que ha emigrado, que es de aquí y está trabajando fuera, ¿no? Y es un público que ahí está. Y bueno, pues también es un público objetivo de cara a la venta y muchas veces lo utilizamos. Otra cosa que quería decir, dado que hay tantos alumnos de publicidad aquí, que nosotros tenemos más personas en publicidad que en redacción. O sea que algo de optimismo les quiero lanzar a los que están aquí, ¿no? Y luego lo último es simplemente que sí que es cierto que la libertad de expresión, por lo menos en nuestro ámbito, en el trato, digamos, casi personal, ¿no? Sí que te coarta alguien que te está poniendo dinero, un ayuntamiento, un alcalde, un tal. Es cierto que luego el redactor, yo veo que mis compañeros de redacción, pues luego tienen cierto reparo en darles un palo, ¿no? A ese alcalde. O sea que... Yo creo que eso lo entendemos todos. Otra cosa es que se pretenda vender, ¿no? Que el país siga diciendo soy el diario independiente, o el New York Times diga la verdad, no sé qué, no eres la verdad, eres tu verdad, en todo caso. Tener una audiencia de 30.000 personas de una determinada manera, de un determinado origen, o sea, una audiencia seleccionada, hoy es un gran valor, hoy es un tesoro. O sea, eso es para venderlo, obviamente. O sea, como es la frase, cuando un producto es gratis, el producto eres tú, ¿no? Cuando algo es gratis, el producto eres tú. Pero bueno, todos jugamos a ese juego. Yo creo que todos entendemos que ese es el juego. Y luego sobre el optimismo, tienes toda la razón. Yo diría más, es decir, como está todo por inventar, hombre, yo creo que no ha habido nunca un momento mejor para trabajar en publicidad que hoy. Es decir, hay la posibilidad de inventar canales, de inventar marcas, inventar medios, inventar mecanismos, inventar maneras de hablar. Cuando yo empecé esto no era así. Tenías que ser, en todo caso, el mejor haciendo lo que todo el mundo hacía. Hoy se pueden hacer cosas nuevas. Creo que es excitante trabajar hoy en publicidad. Ahora, mi pregunta era si son conscientes de que es eso lo que les toca y no tanto seguir trabajando en un oficio que seguirá existiendo, pero que no creo que les dé las satisfacciones que daba antes, ¿no? Gracias, está. A ver, por ahí. Sí. Bueno, vengo de una agencia de UNE, que es aquí de Ponferrada, y bueno, un poco para comentar el tema del vino y así en el Bierzo, que bueno, yo el Bierzo pues también me toca un poco. Yo sí que es verdad que no bebo vino, pero yo creo que un poco el punto es que se quiere que los jóvenes tomen vino, pero se ha apartado el vino de los jóvenes también en una perspectiva. Al final se sigue pensando que el vino es algo como mucho más de adulto, con un toque más serio, digamos, ¿no? Entonces, al final, si se enfocase de esa forma de los jóvenes, pues sí, queremos que los jóvenes beban, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo puedes llevar a ellos?
Nosotros, por ejemplo, pues esta semana, el sábado, hubo en Valtuilla la fiesta del vino, que fueron algunas bodegas y tal, una carta de calimocho. Claro, ya no es el vino, entonces ya te da esa, que igual tú sí que te animas como persona joven, entonces igual darte otra perspectiva a eso del vino, ¿no? O sea, nosotros también estamos en Planeta Sound y nosotros en ese sentido, pues es un poco lo que comenta Toni, pero al final sí que queremos estar en ese lugar donde están los jóvenes. Y sí que intentaremos que todas las campañas publicitarias del vino sean en ese entorno. Claro, que también esa parte quizás de seriedad, un poco más... Sí que es verdad que no tenemos el mismo presupuesto que tienen las cerveceras y otras empresas, pero bueno. Sí, pero a mí el vino me recuerda, esta conversación la he tenido alguna vez, el vino me recuerda mucho al mundo del libro, que lo habéis sacralizado. Y cuando hablas con gente del vino de dentro y le comentas, oye, ¿por qué no sacáis vino en lata? ¿En lata? ¿No? Pues, Galimocho, ¿por qué no Galimocho? Pues porque... Claro, no, hombre, por Dios. Lo que quería poner en valor en el sentido de que al final... Es como el libro, hay que leer obligatoriamente. No, el libro tiene que ver con la felicidad, y la felicidad obligatoria no funciona. Por lo tanto, tira el libro si no te gusta, déjalo si no te gusta. A mí, yo todavía vivo con esta cosa horrible de cuando era pequeño, decir, el libro había que acabárselo. Como el plato de la mesa. El plato de la mesa y el libro hay que acabárselo. Hostia, no, si es una mierda, déjalo. Si a las 20 páginas no te ha enganchado... O sea, el Ulises es ilegible, no hay que leérselo. Yo lo he intentado 4 veces y no se puede. O sea, pero hay algo de sacralización que aparta. No solo a la gente joven, sino a mucha gente. Ya no digo solo los jóvenes, sino que hay gente que lo único que quiere es tomarse una cosa barata y rica, ya está, ¿no? En el mundo del vino tenemos un montón de argumentos para poder poner encima de la mesa de un creativo, de un publicista, de un experto en marketing o mercadotecnia, como Juanjo cuando tú estudiabas, que se llamaba así. Hay muchas cosas. Jugamos con el ciclo vegetativo, los estados fenológicos, jugamos con el momento de la vendimia, el momento clave de la floración, jugamos con ese milagro de los fermentos, la conversión en vino, jugamos con la madera, con el dormitorio, jugamos con muchas cosas. Jugamos con la propiedad, con nuestro terruño, con una variedad, una casta diferente. Y sí que se utiliza. Si se utilizara muchísimo mejor, más nos conocerían. Lo cierto es que casi todas las bodegas, no solamente el Bierzo, en este país, ya todo esto lo utilizan. Abren sus páginas y empiezas a ver el viñedo, el terruño. Otra cosa es que a veces son muy mentirosillos y entonces te dicen, esta sale una viña que no es suya. O tengo viñas centenarias, o tengo... Y que forma parte de un tipo de información para... Pero es bonito, lo acabo de contar. Sí, pero esto es para fans, es para gente que rasca y que forma parte de un porcentaje pequeño del mercado. El mercado amplio no está queriendo saber dónde se hace el pimiento, ni se lo quiere comer. Y es rápido. Y el vino... Coge el móvil y hace, nada más empezar y quiere saber dónde es el vino, cuánto... Mira, el Beaujolais Nouveau, eso sí que es una idea genial. Es un vino mediocre, que cada año es nuevo. O sea, ¿cuáles son las... El Beaujolais Nouveau de Arribe. ¿Cuáles son los dos conceptos mágicos de la publicidad? Gratis y nuevo. O más barato y nuevo. Pues estos tíos han conseguido una cosa que cada año es la misma, por tanto es más vieja que el rascar. Cada año es nueva. Es un producto fácil, es un producto relativamente barato, es un producto que se acaba, por lo tanto hay una sensación de escasez fundamental, que es otro gran truco publicitario. Sí, pues no sé, a lo mejor imitar, ¿no? A lo mejor si no se te ocurre otra idea, pues imitemos eso, pero... Tenemos una maceración carbónica, es el Beaujolais berciano. Pero no creo que sea profundizar en lo complejo. Eso tiene que estar ahí. Y hay gente que le interesa, no. Normalmente el mercado grande suele estar en lo simple, en lo sencillo. Mi nombre es Juanma de Salvi Design de Ponferrada y bueno... Y que has tenido el valor de repetir. Tú ya me viste hace 8 años, no te aburrí lo suficiente. ¿Cómo le ves en forma? No, es el más influyente, uno de los tipos más influyentes de España. Siempre está en forma. Era un poco comentar que desde hace unos años, con toda la diversificación en redes sociales, el aumento, de alguna manera, del discurso del marketing digital como única solución, a veces como para solucionar problemas de venta, problemas de comunicación de empresas, ¿no? A la hora de crear estrategias de comunicación. Entonces, si es verdad que, bueno, ¿qué punto de vista tienes tú acerca de que al final marketing es marketing, que es vender? Me sigue, de hecho me sigue asombrando que hablemos de marketing digital o de publicidad digital, porque ya todo es digital y todo es no digital.
Ya, digamos, marketing es marketing. Está la línea. Claro. Bueno, es una decisión que construyen los especialistas para vender un producto. Pero yo creo que hoy hablar de marketing digital es un poco ridículo. O sea, no podemos evitarlo. No podemos evitar lo digital. Por lo tanto, lo digital forma parte de nuestras vidas, forma parte de nuestras empresas, de nuestras marcas, indisolublemente con lo que no es digital. Por lo tanto, es que el mundo está mezclado. Por lo tanto, o sea, si alguien te dice cuál es la estrategia de marketing digital, hay que decir eso no existe. Existe la estrategia de marketing. Yo siempre digo que todo afecta a todo. Claro. Desde la globalización de la comunicación, todo afecta a todo. Tú no puedes hacer una campaña en la que no sectorizas bien y planificas bien todos los medios, porque si no, está coja. Claro. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo de que no existe el marketing digital. El marketing es marketing, no es digital. Claro, hoy haces un spot tradicional para salir en televisión y ese spot inmediatamente, si está bien, se transforma en digital. Vive en las redes, vive en los canales digitales, es compartido, llega a lugares donde nunca habías pensado que podía llegar, porque vive en un entorno digital. Entonces, ¿eso es comunicación online? No. Eso es comunicación de la marca. Es un canal más. Claro, y se mezcla. ¿Van a durar mucho las redes sociales o no? Van a durar mucho. ¿Van a durar? ¿Se van a incrementar? ¿Va a haber más TikTok? ¿Va a haber más plataformas? ¿O cómo lo irán cambiando, y yo creo que irán cambiando plataformas, pero sí, o sea, esa comunicación personal e interpersonal y entre colectivos, yo creo que afortunadamente ha llegado para quedarse, yo creo que está muy bien. Otra cosa es que se malusen, se malinterpreten, se abuse de determinadas cosas, como en todo. Es decir, la energía nuclear genera energía y nos puede matar a todos un día. Es decir, pero en sí misma no tiene un componente moral las redes sociales. Es cómo tú los utilizas que se convierten en malignas o no. Yo creo que es un gran avance de la humanidad. A mí me parece que el móvil nos hace a todos mejores personas. ¿Abusar del móvil es malo? Sí. Antes lo decía Comprada. El Quijote es un libro sobre un señor que se vuelve loco porque leía demasiado. Lo cual quiere decir que en aquella época, seguramente, el leer demasiado, el lletraferit que decimos en herido de letra, que decimos en Cataluña hermosamente, era un personaje como hoy los chavales que están en las pantallas. Personaje sospechoso. ¿No? Pues ahora no, ahora resulta que leer mucho no pasa nada, y en cambio, si estás mucho en las pantallas del ordenador, a mí me decían que se veía la tele muy de cerca, me quedaba ciego, y que se veía 3 películas seguidas, me volvía loco. Y ahora no pasa nada con la tele, y en cambio el móvil sí, el móvil es nefasto. Pues, yo creo que nos hace... Mi madre, con 85 años, ahora tiene 91, empezó a mandar WhatsApps. Dijo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y empezó a recibir WhatsApps de sus 18 nietos. Claro, aquello era un canal de televisión en directo, donde era constantemente vídeos, fotos, tal, claro, es feliz. Entonces, no. Sí, yo espero que estén aquí para quedarse. Bueno, llegamos ya al final. ¿Hay alguna pregunta más que se quede en el tintero? Esa pregunta que cuando salgáis fuera vais a decir. Tenía que haber preguntado eso. Yo solo una. Venga, 2. Ahora a tope tiene 50 años. ¿Sería más fácil o más difícil hacer para tope hoy? Empezar para tope hoy, con el concepto y la filosofía de trabajo. Es que yo por lo que he entendido, por lo que vi ayer, es algo inimitable. Yo creo que no, o sea, yo creo que hay que admirarlo, pero no hay que pensar que se puede volver a hacer. Es este señor que tiene un talento sobrenatural para hacer las cosas y que lo ha hecho. Es decir, aguantar una marca enloquecida, agresiva y un tono, digamos, de permanente novedad durante 50 años, eso es muy difícil de hacer. ¿Se puede hacer otra vez? Sí, lo puede hacer alguien que se dedique en cuerpo y alma a eso y que tenga talentos. Lo puede hacer alguien así, pero hay muy pocos. Para mí ha sido un máster venir aquí, un máster de marketing del bueno. Yo he aprendido mucho, vamos. De hecho, hay que hacer un libro sobre su comportamiento, porque eso sería muy bueno para estos estudiantes. Sí, sí. El libro sale dentro. Pero creo que está hecho ya, ¿no? Ahí está el marketing. Yo he convivido con él. Para darle cierre, ¿no? Quizá habría que hacer un caso de marketing. Es un caso para estudiar. Un caso de marketing porque además está lleno, yo creo que está lleno de decisiones erróneas, que han funcionado. Eso es lo que le digo yo. Yo conviví con Prada mucho tiempo y todo lo que me enseñaron en marketing
era lo contrario de lo que hacía Prada. Prada y Claro. Entonces, a mí siempre me sorprendió. Mira, una cosa, en marketing, en mercadotecnia, yo no estudié marketing, mercadotecnia. Es lo mismo. Ya soy muy mayor, Prada. Mira, hay un concepto que es que siempre me enseñaron que la imagen nunca podía figurar en el producto, la imagen, la foto. Y mira, Prada. No es así. Sí, Para sí. mí, yo eso me sorprendió. Digo, joder, pues si el profesor me decía que en el producto, en la marca, nunca podía figurar la foto. Mira, Prada. Yo creo que quien haya aquí de una facultad, que lo haga, porque me parece que hay una enorme cantidad de lecciones espectacularmente modernas. Es decir, el viaje a Londres... Y el hacer el pino delante del ministro. No, Cuando hiciste el pino delante del ministro de Agricultura, cuando estábamos intentando conseguir la denominación. No, lo hizo delante del ministro. Claro, lo hago yo y me detienen. Pero son decisiones extraordinariamente modernas o extraordinariamente adaptadas a los tiempos actuales. O sea, a la dificultad de los tiempos actuales. Supongo que él se enfrentó a una dificultad incluso superior, que es estar aquí. Montar lo que montó aquí y no moverse de aquí, eso tiene una dificultad extraordinaria. Pues yo creo que los tiempos actuales se parecen a eso. Entonces yo creo que hay que estudiarlo y hay que verlo. Y analizar también lo que está mal hecho, porque es casi todo. Pero ha funcionado maravillosamente. Precisamente porque está mal hecho ha funcionado también, yo creo. No sé. Yo ayer le comparaba, él no lo conoce o no lo conocía mucho, pero lo comparaba con David Muñoz, que es este chef tan famoso, casado con la Pedroche y tal, que es un tipo que te saca 30 platos, te cuenta el primer plato y te dicen los ingredientes que vas a comer, y tú dices, esto no está bueno, seguro. Te lo tomas y está rico. El segundo, lo mismo, te dice, no, pimienta de cayena con nocilla, con Starlux, con ketchup y con no sé qué. Esto es una mierda, seguro. Está bueno. Pues tiene un talento natural para mezclar cosas de una manera imposible. Bueno, eso lo hace diferente, lo hace especial, pero también lo hace muy importante, lo hace inimitable, ¿eh? O sea, por lo tanto, yo creo que una cosa es estudiarlo, sacarlo bueno o malo, pero que nadie se le ocurra tratar de imitar porque va a ser una copia patética de una cosa que ha funcionado porque él existe. Muy interesante, yo he aprendido mucho, la verdad, y no lo conocía, y agradezco mucho que encima, además, me haya invitado. Bueno, llegamos ya al final. Prada, salgo de aquí y sí que... O Flor, y luego ya... Yo agradecer a Toni que nos haya acompañado, que se haya venido al Bierzo. A vosotros. Ya nos ha dejado claro que las nubes no huelen a nada. Esperemos que sepamos transmitir que el Bierzo sí tiene muchos aromas y que la gente venga a disfrutarlos. Que el que venga a Canedo y a Prada Tope, que sepan que está en la República Independiente, de Prada Tope, del Bierzo. por supuesto, y que la próxima vez que hagáis el anuncio de BMW, en el Bierzo tenemos un paisaje, como diría Prada, inconmensurable, con el que también disfrutarán muchísimo conduciendo. Para todos los que estéis aquí, muchísimas gracias por venir. Te hemos preparado para tomar un vino ahora aquí arriba y que así podáis compartir cosas a los estudiantes, que sigáis apostando por ese territorio vaciado, que no vacío de contenido, ni de sabores, ni de trabajo, que hay mucho trabajo por hacer. Y bueno, pues yo creo que no podemos acabar la charla sin que Prada, que siempre han dicho que hace marketing, y él dice que él hace lo que quiere, lo que le apetece, y una forma de, lógicamente, buscarse la vida durante 50 años y de trabajar, pues nos diga algo. Así que gracias a todos. Bueno, antes de nada, vaya lección magistral que nos está dando aquí Toni. Pensamos en él, que viniste aquí, porque nosotros, que todo el mundo habla de que nos conoce, que sabe que hacemos publicidad o que somos un referente, pero al final no, esa publicidad que nosotros hacemos, la hacemos por generación espontánea, pero no es extrapolable a lo que yo me gustaría que fuera, extrapolable a nuestras empresas, a nuestras bodegas, para que nuestro Bierzo y nuestra región, León y Castilla y León, emerja hacia arriba. Desde mi filosofía, que sí, que yo ya me creo que somos buenos, pero sí también no me lo creo, sino lo afirmo, que nos sirve para que el conjunto de nuestra región emerja hacia arriba. Y por eso buscamos que viniese alguien especial,
para explicar, para que desde su premisa de foránea nos diera alguna alternativa o consejos para salir adelante. Entonces, esa es la medida por la que trajimos y de la cual estamos orgullosos de que estés aquí. Y quería también, abundando en lo que decías, y esto lo digo para la gente, para los chicos que estáis estudiando y para todo el mundo, que para salir hacia adelante en cualquier empresa del tipo que sea, o cualquier actividad humana del tipo que sea, llámese, vamos, cualquiera, hay que tener una cosa muy clara, tener un rumbo fijo. Que yo no lo digo ahora, lo dijiste tú, y claro, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, pero yo no lo sé porque lo supiera, sino que me parecía que hay que tener las cosas claras. Cuando alguien me dice aquí, por ejemplo, oye, ¿y dónde está tu meta? Inexcusablemente, siempre digo, mirar hacia, lo digo a los de Alaquiana, a los montes saquilianos que están allí. El rumbo, o sea, la meta está detrás de allí, o sea, no se ve, está allí. Entonces vas andando en ese camino y bueno, pues tú vas andando, vas haciendo cosas y tal, y si en un momento puntual, por lo que fuera, te caes, tú la meta vas en busca de ella y nunca se debe olvidar. Sí que hay que hacer en momentos puntuales, hacer regates como alguno del Español, no sé cuál. No sé si hay uno, pero bueno. Vamos a ficharlo ahora en invierno. Quiero decir que el rumbo tiene que estar claro, pero no por ello chocar cuando tengas una pared. Hay que saber driblar, eso hay que saber driblar, o doblarse mucho como una caña esta que se hacen los cestos. Eso no significa perder el rumbo, sino no chocar y evolucionar y siempre en esa misma dirección. Es otra cosa. Otra cosa que decías, y que yo también la tengo asumida desde siempre, hay gente que dice, joder, es que vosotros lo que tocáis, hacéis solo. Es una palabra fea. Sí, por los cojones. Nosotros, lo que se ve y es en esto. Pero mientras tanto, ha habido fracasos y ha habido decepciones y ha habido fallos que se obvian, porque sí. Lo que sí tenemos claro es que ese fallo o ese pequeño fracaso no te condicione para quedarte, sino que eso sirva como salto o como que dé fuerza para seguir adelante. Quiero decir que un fallo o un fracaso no puede condicionar la vida de una persona o de alguien que quiera crecer hacia arriba. Esto lo ha dicho él, pero lo digo porque además es... ¿Ves? Otra cosa también muy importante, no, es que aquí en el no, es que en nuestra región, es que en León no hay nada, es que... No sabéis lo que hay en cada pueblo y en cada sitio. Siempre hay algo susceptible de sacarle partido. Evidentemente hay que trabajarlo, hay que lucharlo, hay que sudar sangre, pero siempre hay que buscar en lo cercano. Hay que saber lo global, pero también saber que hay cosas susceptibles de sacar adelante cuando se quiere y cuando se aman y cuando se trabaja por ellos. Otra cosa, publicidad del producto. Publicidad. La publicidad, hay que, si me cargan una cosa de publicidad, pues hay que buscar una forma de salir adelante. Pero, lo has dicho, tiene que haber detrás, necesariamente, de esa publicidad, tiene que haber algo concreto, tangible y que sea bueno. O sea, que sea bueno, que sea diferente, pero que tenga calidad, porque si no, si estás vendiendo publicidad, puedes vender muchísimo en un presente inmediato. Pero después eso se fuma, se diluye y se difumina, no hay nada. Quiero decir que primero hay que tener un producto claro, bueno, y que tú creas en él. Primero, hay que creer en él. No va a decir, bueno, no sé qué, no. Primero cree en él. Y cuando ya crees en él, haz publicidad y busca que la gente venga y que después no se decepcione. Una cosa que nosotros hace tiempo teníamos, habrás oído hablar de Luis del Olmo, ¿no? Sí. Luis del Olmo ha puesto el Bierzo en todos los sitios. O sea, a través de las ondas hizo increíble. Pero yo decía que es bueno, evidentemente, tan bueno, joder, que eso. Pero yo decía, bueno, pues desde mi pequeña parcela aquí en Canelo y antes en Vacabelos, decía, bueno, pues cuando venga alguien de fuera, tiene que llegar aquí y que se sienta a gusto y que vea que aquello que han dicho sea verdad y pueda disfrutar. Ese es el gran reto. O sea,
cuando la gente venga a tu sitio, a tu pueblo, a tu región, a tu pequeña parcela donde tengas ese pequeño producto, no se disolucione. No lleve una imagen que le cambie. Esos son todos los secretos de salir adelante, esa pañalidad. Cuando alguien venga a un sitio, que se vea que está tranquilo y que se encuentre feliz. Porque hay gente también que me dice, joder, te digo yo, bueno, pues aquí hay muchas personas que dicen, joder, curada, tú, joder, con esto grande que tienes, tú. Y les digo, craso error. Una cosa buena, pequeña, una casa rural bien atendida, con amor, con sensibilidad y con ganas de atender al cliente bien, eso es tan bueno. No, es mejor que aquí, porque cuando es más grande, por mucho que hagas, no llegas al alma del cliente. Sí, estamos hablando siempre en esa misma dirección, ¿no? Bueno, pues digo, pues entonces ahora hay muchas casas rurales desde hace unos años que era una filosofía de hacer buena, o sea, que parecía, bueno, pues es una forma de incrementar que la gente venga a los pueblos de las ciudades y tal. Es un gran problema y sigue habiéndolo. Se pusieron casas rurales, pero le pusieron en plan pragmático. Bueno, como es bueno, nos ayudan a hacer la casa y después lo ponemos, ven aquí un señor de Madrid y tal. Y la idea era buena, era que la gente viniese y coparticipase con las labores del campo y del pueblo, y así se hacía un conglomerado de entendimiento entre el señor del pueblo y el señor de la ciudad, y todos íbamos para adelante. Bueno, pues yo creo que eso no se consiguió. El 80% de las casas rurales, no lo digo por criticarlo, sino que es una pena que viene la gente y no encuentra ese amor por... joder, que llegan y acaso pues ya no ven al ganado, ya no ven a las gallinas allí, ya no ven al señor trabajar, sino que vean y van a dormir y al desayunar le ponen una mesa con una cosa que todo el mundo tiene de mantequilla y con un aparato de mermelada, con lo que encuentran en todos los sitios de España y en todos los sitios del mundo. Pues vaya una narices, vaya una diferenciación que hemos conseguido. Esa es o sea, que la gente se encuentre bien, está entendido. Otra cosa, la ubicación. La ubicación, necesariamente si es buena en sitios, pero se puede poner en cualquier lado. Se puede en cualquier lado, aunque no sea transitable. Pero claro, cuando se pone en cualquier lado tiene que haber una calidad diferenciada totalmente, porque la gente que venga de la ciudad va a buscar un sitio diferente y que se le atienda bien. No vale venir, no. Ayer lo comentaba, decíamos aquí, Canedo, que todo el mundo se sorprende. Dice, jo, qué bien y tal. Y dice, bueno, si esto estuviera cerca de Madrid, o cerca de Barcelona, o cerca de no sé qué, sería la hostia. Bueno, pues os digo que no. No sería nada. Os lo digo ¿por qué? Porque cuando empezamos a ver esto, si aquí viene mucha gente y que gasta mucho dinero, uno se duerme y se deja. No se deja, digo, bueno, pues esto va a tope. Como digo yo, de puta madre. Va a puta madre, pues ya está. Pero como no venía, pues hay que hacerlo cada vez mejor, pero no por hacer ya bien a los demás, es por puto, duro y crudo egoísmo. O sea, hay que hacerlo bien para que esto funcione. ¿Me seguís? O sea, hay que hacerlo bien, porque si no, no va a venir. Bueno, pues ya hemos conseguido que venga la gente, que disfrute y que cualquier sitio cuando se pueda hacer, pero claro, hay que hacerlo bien, rematadamente bien. Hay que amar eso, hay que lucharlo. Otra cosa más, todo esto lo saques de lo que hemos oído ahí, pero claro, al final esto es lo que yo estoy haciendo sin querer. Otra cosa más, consejo externo. Es muy importante porque nosotros, vamos, creemos que tenemos bien y tal, pero necesariamente hay que tener en cuenta el consejo o la visión que desde fuera tengan de ti, porque uno se enrolla, se enrosca y puedes llegar a no tener un conocimiento exhaustivo, no exhaustivo, ya un conocimiento normal de tu casa, de tu entorno, porque como estás ahí, estás de personas, estás de puta madre y tal, y entonces te dejas llevar por la inercia. Es necesario, inexcusablemente, que haya desde fuera alguien te marque defectos que tienes y posibles cosas buenas que tú no vistes. Esa es otra cosa que es necesario hacer. Y otra cosa más, ahora ya está otra cosa más. Es necesario también salir
de tu pequeño núcleo donde estés. Porque la gente aquí, mucha gente dice, joder, es que el Bierzo, es que somos la hostia, es que mi pueblo, Quirós, o Villabuena, es que es bueno, y Cacabelo, bueno, es lo mejor del mundo. Y ese señor o esa señora no ha salido de los Montes Aquilianos o no salió de Manzanar o de Vallar, y entonces todo eso que digo es una falacia, porque al final, si tú no conoces lo que hay fuera, no conoces el mundo externo, tú no puedes valorar lo que tú tienes. No se puede valorar a uno mismo lo que tienes, porque lo va a acabar si lo valora, pero tienes que valorarlo en tanto en cuenta, en tanto veas cosas de fuera. Estos días estuvimos en Suiza. Bueno, pues cuando estuvimos allí, 2 días a hacer unas cartas y tal, y entonces dije, bueno, pues vamos a dar 3 días a ver Suiza por allí. Y de verdad, nos fuimos al campo y nos vimos por Suiza, no por la ciudad, y vi todo tan cuidado, tan exquisitamente cuidado, las carreteras estrechas, pero cuidadísimas, el entorno entre la propiedad privada y lo público, cuidadísimo. Entonces yo cuando digo, joder, mucho tenemos que aprender en nuestra región. Somos unos desalmados. Así de claro. Yo también os voy a decir una cosa. Cuando después de estar 8 días allí y estar la mente hablaba con Flor, y cuando llegamos aquí abajo a la viña, os voy a decir, joder, Flor, es que somos la hostia. Es que esto es tan bueno como en Suiza. Quiero decir que después de verlo de fuera, entonces cuando vas a valorar más lo tuyo y también más te fijas en lo mal que están las cosas, eso es lo que hay que hacer, saber lo que hay fuera para después valorarlo de dentro. Y otra cosa más, publicidad continua. La publicidad necesariamente tiene que haber continuidad en las cosas, porque si no, como bien decías tú, se acaba. O sea, una cosa que es muy buena, si no está presente en tiempos presentes y a lo largo del tiempo no está ahí, al final se va. Digo todo esto porque es como consecuencia de la charla magistral que ha dado aquí el señor Segarra. Muchas gracias. Yo le pido un aplauso para él. Muchas gracias. Vamos a tomar vino. Vamos a tomar vino.